Ahora está grabando. Vale, le doy yo también por si acaso. Venga, pues cuando quieras, Enrique. Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de a qué hora nos escuchéis. Y digo nos escuchéis porque habéis visto que tenemos a un invitado excepcional, no muy especial, sino absolutamente excepcional. Eh, no solo se trata de una autoridad en muchos sentidos y de un gran comunicador, sino se trata de una de las personas a las que más admiro. Es el coronel Pedro Baños. Muy buena tarde, Pedro. Hola, Enrique. Siempre el que te admira soy yo a ti, que tú eres el gran maestro. Yo apenas soy un aprendiz tuyo. Me queda muchísimo por aprender de ti, Enrique. Por Pero siempre favor. sabes que Bueno, te agradezco los elogios, que sé que lo dices de corazón, lo dices porque me aprecias, pero son claramente exagerados. tú siempre con la humildad que te caracteriza, además del aguante, porque os he de decir que he tenido 1000 problemas técnicos, con lo cual es el segundo intento, segundo día que intentamos grabar esta entrevista. Bueno, mi amiga Marian Sinjaku ya me explicará en qué ha consistido el problema. La cuestión es que esta va a ser la última entrevista durante una temporada, entre otras cosas, por mis dificultades, digamos, tecnológicas, que no todo el mundo va a tener el mismo aguante que el coronel Pedro Baños, y luego porque considero que es importante, además de tomarme un descanso, uh, emitir mis propias opiniones. En el caso del coronel Pedro Baños, toda presentación es innecesaria. Tiene un largo currículum, pero para cualquiera que quiera leerlo, conocerlo, lo vamos a colgar aquí abajo en la descripción de este vídeo. Así que nos evitamos ese paso, pero ¿qué voy a deciros sobre todo a los que nos veis desde América, aunque seáis una minoría, que es uno de los personajes más populares de habla hispana, no solamente en España, sino de habla hispana? Algo muy distinto a decir que es uno de los más famosos. Hay una diferencia ahí radical. La fama, alguien puede ser famoso, pongamos el ejemplo de Trump para unos y de Biden para otros, y ser muy impopular. Pero ese es el matiz distinto, porque Pedro Baños no es solo uno de los rostros más reconocibles, sino una de las opiniones que más simpatías despiertan entre los españoles y también en Hispanoamérica. El motivo, la excusa de hablar con el coronel Baños es comentar algo sobre el último libro que ha sacado, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Este libro es la continuación de Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, fue su primer libro, y de la continuación que era El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. Los 3 libros han sido publicados por Editorial Ariel y desde luego sé que se encuentran en cualquier punto de América. Y decía lo de Hispanoamérica, Pedro, porque ayer, viendo el noticiario de Russia Today, que a mí me gusta ver porque toca cosas distintas, no puedo decir que sea imparcial en absoluto, nadie es imparcial, pero cuenta a nivel internacional cosas muy distintas de las que cuentan las televisiones españolas. Y ahí teníamos a una autoridad, a un experto en geopolítica, creo que era argentino, al que consulta Russia Today, y tenía detrás suyo, él le he visto otras veces, tiene varios libros que se ven, bueno, pues tenía solo 2 libros visibles, que eran el primer libro tuyo, El dominio mental, y otro libro sobre Perón, como buen argentino, y seguramente peronista, no sé si justicialista. En fin, eso solamente da una pauta. Os diría como anécdota en esta larga introducción que de repente yo hablo en un lado, en otro, gente que me saluda y todo el mundo o me pregunta por el coronel Baños o cuando yo lo cito de alguna manera, ¡ay! Es la persona a la que más admiro. Es más, mi amiga Marien, que me ayuda con esto, me decía, ¡ay, por favor! Quiero saludar al coronel Baños porque es la persona a la que más tengo ganas de saludar. Es muy interesante todo esto por algo que os voy a
contar a continuación. Pero antes os quería hacer un prolegómeno más de los muchos que yo hago. Podríamos decir, algunos podrían decir de este libro que a la tercera va la vencida, cosa que normalmente se dice que a la tercera tentativa se consigue el fin deseado. No, no es el caso, porque antiguamente el significado era otro. Y me voy a permitir leeros un significado que tiene mucho que ver o tiene mucha sintonía, sincronicidad con el coronel Baños. En el diccionario del padre Esteban de Terreros, que es una referencia muy importante para la lengua española, se recoge esta explicación de este modismo. En la milicia romana había los soldados llamados pilati o velites, armados a la ligera, y eran los del ínfimo pueblo y los bisoños, y estos iban en la primera fila. En la segunda fila iban los que llamaban piqueros bastati y excedían en valor y mérito a los primeros. Y en la tercera fila iban los que se llamaban triarios y eran más valerosos, más veteranos y sostenían a las dos filas precedentes. Y de ahí viene ese adagio de decir, cuando se echaba el último esfuerzo, a triarium ventum est, que en castellano decimos a la 3 va la vencida o se echa el resto. Es una forma de reafirmar, tiene conexión con Pedro Baños, pero lo tiene más esa definición, que ese refrán está relacionado con los valores del esfuerzo, de la constancia y de la perseverancia. Esta es la presentación, y sí quiero terminar de deciros, antes de que nos hable de algunos aspectos del libro, que el mejor elogio que se ha hecho de este libro es una crítica, una extensa crítica que publicó en El País, ni más ni menos que el fundador y primer director del País, Juan Luis Cebrián, y que se titulaba, todo un elogio, viniendo de él, en el reino, algo así más o menos, en el reino de la empanada mental. ¿Por qué es un elogio? Porque resulta que él es miembro del Steering Committee, es decir, del núcleo duro, el núcleo directivo del grupo Bilderberg, pero además ha sido portavoz de este, a ver, que no recuerdo ahora, el foro de Davos, y, es decir, es un representante de las élites de lo que algunos llamamos nuevo orden mundial y otros podrían decir la globalización. Así que es un verdadero elogio. Ahora, he de añadir, Pedro, que es muy interesante porque habla, conspiraciones como cosa de locos, lo compara con los protocolos en los Ebios de Sion, y tendría yo que recordarle al señor Cebrián que un director del País que le sucedió escribió este libro, La mano invisible, el gobierno del mundo. Es decir, cuando tus próximos ladran, dicen callaros perros, pero cuando lo hace otro, o sea, al revés, cuando lo hace otro sí, con los tuyos no. Ya me he enrollado bastante y solo quería deciros del libro El dominio mental que aúna los méritos de ser la enciclopedia más amena, completa y actualizada sobre los múltiples aspectos, como 30 aspectos distintos, de la forma de dominarnos mentalmente, junto con una lectura, como os decía, muy, muy amena. En suma, como lo define el coronel Pedro Baños, nos invita a informarnos sobre los 1000 medios de dominio mental y a desengancharnos de ellos usando nuestra arma más potente, pensar por nosotros mismos. ¿Por qué te parece tan importante y tan potente esa como arma, Pedro? Claro, es que es esencial. Bueno, lo primero, darte las gracias una vez más, Enrique, por ser tan sumamente generoso conmigo, que no demuestra ni más ni menos que la amistad que tenemos, pero te lo agradezco también. No, la objetividad, perdona, Pedro. He hablado de forma totalmente objetiva, imparcial. Muy bien. Pues mira, claro, ¿qué sucede? Que al final lo que estamos hablando, Enrique, es que ese conjunto formado por la mente, una parte etérea, junto con el cerebro, la parte más física, al final es nuestro punto más débil, nuestro punto más vulnerable. Quien consigue penetrar en él, atacarle, abrir brecha en ese conjunto,
claro, nos deja totalmente a su merced. Y hoy en día existen procedimientos que en algunos casos no es que sean nuevos, porque esto lo han intentado siempre los grupos de poder, las élites, de dominar psicológicamente, mentalmente a individuos y a poblaciones enteras. Pero hoy en día, claro, lo que permite la tecnología es verdaderamente abrumador, Enrique. Yo creo que no se le está dando la suficiente importancia. Aquí, al final, lo que yo pretendo con el libro es que nos demos cuenta de cómo estamos perdiendo, si no hemos perdido ya del todo, y si lo estamos perdiendo desde luego a pasos agigantados, nuestra privacidad, nuestra intimidad y nuestra libertad, por tanto. Y al final es un canto a recuperar los valores democráticos, esos valores democráticos que deben satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no aprovecharse de las vulnerabilidades de los ciudadanos. Porque, claro, si nos conocen al detalle, a partir de esa hipervigilancia, de ese hipercontrol, viene la manipulación, que es lo que estamos viviendo en todos los órdenes, tanto con finalidades económicas, comerciales, como con finalidades cada vez más políticas. Y todo es un conjunto de circunstancias que hace que al final los ciudadanos nos estemos convirtiendo en verdaderos títeres del que tiene los medios, tiene el conocimiento y tiene el impulso para controlar a los demás. Y hoy en día es tremendamente fácil. Y lo vemos cómo se realiza a través, por ejemplo, de algo que es increíble, de cómo nos han sumergido en ello, que son las redes sociales. Es verdaderamente apabullante. La manipulación que existe a través de las redes sociales es muy preocupante, Enrique. Y decimos, ¿recuperaremos alguna vez estos derechos que estamos perdiendo y que en cierto modo ya hemos perdido? Pues es muy complicado. Entre otras cosas, porque lo primero es que las legislaciones en este mundo tan sumamente acelerado van muy por detrás de los desarrollos tecnológicos. Y por tanto, cuando quieren salir normativas, y más en algo tan sumamente lento como es la Unión Europea, todo esto habrá despegado y estará en otro estadio completamente diferente. Y por tanto, tenemos que ser los ciudadanos, lo primero, ejerciendo prudencia, más prudencia incluso que en la vida física, porque en este mundo virtual lo que predomina es la mentira, la falsedad, de todo orden, y por tanto siendo prudentes, pero también exigiendo a nuestros dirigentes que nos protejan, pero que nos protejan con celeridad y que nos protejan en tiempo real, que se vayan adaptando con la misma aceleración y la misma inmediatez que se van produciendo estos desarrollos tecnológicos. Porque desde luego, ya no solamente en la parte mental, también en la parte del cerebro, vamos a estar cada vez mucho más manipulados, mucho más controlados y mucho más dirigidos a caminos que a lo mejor no nos interesan como ciudadanos en absoluto, Enrique. Ahora, honestamente, Coronel Baños, ¿tú crees que realmente los políticos y los gobernantes intentan protegernos? Porque a mí me da la impresión de que, por el contrario, cada vez nos controlan más con un montón de normas que son por nuestro bien o con otras que vienen que también son para nuestro bien, como es hacer una especie de nueva Inquisición o Ministerio de la Verdad, por dos motivos, ya lo ha explicado el gobierno. Uno, para cuidar nuestra salud por los antivacunas y negacionistas que son como los nazis que negaban el holocausto. Y dos, decía, por evitar inmiscusiones de potencias o grupos extranjeros. ¿Realmente tú crees que hay honestidad? Es también preocupante, Enrique, porque mira, efectivamente, podríamos hablar por un lado de países autoritarios, donde claramente, además lo dicen abiertamente, porque hay leyes que ahora mismo se están promulgando para controlar las redes sociales, claramente para censurar, no solamente las redes sociales, todo lo que es el ciberespacio en general. Y tenemos pues, el caso de China o tenemos el caso últimamente de Turquía, que claramente ha promulgado una ley para controlar oficialmente lo que ya controlaba extraoficialmente, ¿no? En este sentido, en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, todo lo que allí se difunde. Pero como tú bien dices, empieza a ser preocupante en las democracias occidentales liberales y no debería ser así, porque precisamente al amparo de esto que llaman la desinformación, algo tan etéreo como la desinformación, que ojo, que muchas veces toda la desinformación, y podríamos hablar largo y tendido durante horas de cómo se hace desinformación, de procedimientos tan sumamente sofisticados, tan civilinos, pero muchas veces esto de la desinformación, de decir que vamos a ser los garantes de la verdad, simplemente oculta que esos garantes de la verdad van a decirnos lo que es la verdad. Y eso es muy preocupante, porque sabemos que la verdad al final es algo muy subjetivo
que tiene muchas aristas, que tiene muchas caras, y es muy difícil que alguien diga que tiene la verdad o que posee la verdad en su totalidad y además en exclusiva. Por otro lado, también es lo que tú decías de otros dejes que se nos están quedando, de eso de que por controlar, censurar cosas porque aparentemente puedan ser perjudiciales para la salud de las personas. Y mi filosofía es la siguiente: no hay que censurar, lo que hay que hacer es argumentar. Y para eso necesitamos portavoces no politizados, no ideologizados, creíbles por los ciudadanos, con prestigio, con ascendiente y que además sean permanentes en el tiempo, que sean algo estatal y no gubernamental, y que sean los que cuando sea necesario salgan a decir lo que efectivamente puede ser algo negativo para la ciudadanía o para la seguridad nacional, pero algo que sea creíble. Y el problema que ahí entramos, Enrique, que lamentablemente en el mundo occidental los políticos están entrando en un gran desprestigio y basta que lo diga un político para que una parte importante de la ciudadanía no lo crea. Efectivamente, además, que claro, ellos lo que argumentan es que los que no quieren creer lo que dicen ellos son los que no están de acuerdo con su ideología. Algo absolutamente falso, que es una gran trampa en la que algunos están cayendo, en lo que dicen que además, claro, negacionista, ahora mismo es otra palabra, comodín, que se emplea para todo, porque resulta que ahora negacionista va a ser todo aquel que no coincida, que no esté de acuerdo con los postulados, con las ideas, con las orientaciones administrativas, gubernamentales. Ojo, esto también es muy preocupante en una democracia, Enrique, porque lo mismo, a partir de ese momento van a censurar, van a limitar, van a constreñir una libertad de expresión que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Es decir, estamos entrando en un terreno tremendamente resbaladizo, porque además se está dejando en manos no de un cuerpo jurídico, no de la justicia, se está dejando en manos de quien coordine estas desinformaciones o estos negacionismos, en manos de las administraciones, de los gobiernos. Y una vez más, y lo estamos viendo, cómo ahora de repente están alimentando una corriente de opinión, incluso por algunos analistas que se dejan llevar por esta corriente de opinión, y esto que voy a decir es muy serio, Enrique, de tal manera que se considera eso negacionista, conspiracionista o conspiranoico o antiglobalista, todas aquellas ideas que no coincidan con los postulados de los gobiernos que están en el poder. Ojo, esto es muy preocupante, porque podemos caer, como pongo en el libro, claramente en un totalitarismo democrático, por decirlo de una manera suave, que desde luego es tremendamente preocupante. Creo que algo debemos hacer una vez más. Este es el canto, como yo digo, que es la conclusión final del libro, de recuperar las libertades, el espíritu de la democracia y, por supuesto, la privacidad y la intimidad, que nos han convencido de que no es algo importante, que no es algo esencial de nuestras vidas, que no pasa nada porque aportemos todos los datos pero de todo el día, de toda nuestra vida, de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos, que no pasa nada, porque además, como somos personas anónimas, que qué más da, y esa es una gran trampa, Enrique, porque todos esos datos son valiosísimos y nos pueden hacer mucho daño a cualquier persona el día de mañana para encontrar un trabajo, para entrar en un país, para acceder a un puesto de la administración, para muchísimas cosas, para contratar un seguro de vida, porque lo conocen todo sobre nosotros, nuestro perfil psicológico, nuestra situación económica, nuestra afiliación política, absolutamente todo. Es más, hasta eso, si tenemos algún trastorno de algún tipo, e incluso hasta, por supuesto, nuestros hobbies, nuestras aficiones, en los deportes, absolutamente en todo, también nuestro estado de salud, cada vez más, y por tanto, una vez que se tiene todo ese conocimiento sobre las personas, el condicionamiento que hay sobre ellas puede ser máximo, total, como jamás ha existido a lo largo de la historia. Son tantas las preguntas que surgen escuchándote hablar, porque son tantas las reflexiones que suscitas en mí y seguro que en la mayoría de todos los amigos y amigas que nos acompañan. Pero hay un par de cosas a ese respecto. Has dicho, ojalá que así fuera, que se necesitarían figuras para que fueran imparciales a nivel estatal y no a nivel gubernamental.
Me parece que eso es una afición que no se está cumpliendo en nada, que incluso, o sea, quizá debería decirse en un poder independiente como debería ser, que es el judicial, sí, pero también se lo reparten entre los partidos mayoritarios. Un Claro, ejemplo, si me permites, Enrique, ¿sabes lo sí, que pasa? Además, por hay otra favor, parte muy te importante. permito Bueno, todo. tú fíjate que se puede saber hoy en día, solamente sabiendo a las personas que seguimos en las redes sociales, por supuesto, si le damos like o interactuamos, se puede saber hoy algoritmos que permiten saber hasta nuestro coeficiente intelectual. Tú fíjate hasta qué nivel estamos llegando ya. Pero claro, ¿qué sucede con todo esto? Una vez más, mira, han conseguido fraccionarnos, rompernos, polarizarnos, que entre otras cosas se consigue a través de las redes sociales, que en estos últimos 15 años las redes sociales lo que han hecho es polarizar las sociedades como probablemente nunca habían estado. Vemos con todos estos discursos de odio, con todos estos mensajes que están perfectamente seleccionados para emocionarnos, para condicionarnos emocionalmente, pero que al final nos polarizan. Porque claro, el momento que, como yo digo, Enrique, nos han convertido en hooligans políticos, de tal manera que todo aquello nos convence de que todo aquello que hacen los que consideramos o han hecho que consideremos que son los nuestros, nuestro grupo político, nuestro partido, nuestro gobierno, esos tienen derecho de pernada, esos pueden hacer absolutamente lo que sea, aunque nos engañen constantemente, nos estén mintiendo a la cara, estén cometiendo atrocidades, demuestren que una incompetencia absoluta, estén sumergidos en los mayores escándalos. No pasa nada porque son los nuestros y eso es un gran logro de la política actual. Y en cambio nos impide como ciudadanos, como sociedad en su conjunto, reaccionar unidos y que por tanto no tengamos una reflexión común que a lo mejor si la tuviéramos a muchos les pondríamos de patitas en la calle que es a lo mejor donde deberían estar, ¿no? Y en cambio, al conseguir esa fragmentación, lo que hacen es que efectivamente al menos una parte muy importante de la población, que puede ser la mitad, quedan convencidos de que tienen que defender a ultranza a aquellos que les han dicho que son los suyos. Y vemos espectáculos bochornosos, incluso de periodistas, de analistas, en las redes, en las televisiones, que cómo pueden defender cosas que cualquier persona un poco sensata, una persona verdaderamente apolítica, dice, pero esto es indefendible. O sea, ¿cómo pueden estas personas avalar las barbaridades que se están cometiendo? Porque precisamente eso es un logro de esa polarización, de esa división, de esa fragmentación social a la que nos han llevado, Enrique. Es excepcional como todas tus reflexiones, Pedro, pero me vas a permitir que difiera en un punto. En mi opinión o en mi percepción, entre otras cosas, a través de los comentarios que puedes leer entre los amigos y amigas que son habituales o suscriptores. Por cierto, si no estás suscrito y estás viendo esto, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si es que quieres que te avise YouTube, no lo suele hacer con los míos para nada, de los nuevos vídeos que se publiquen. No porque os recuerdo los nuevos, que como hemos sido ya vetados 3 veces, ha habido 3 vídeos que han sido considerados inoportunos y borrados, pues ya me han explicado entendidos en la materia que este canal, como otros, tienen 0 promoción a todos los niveles. Pero me permitía diferir, Pedro, en cuanto a que es cierto que en las redes sociales hay esa división mayor. ¿Qué es lo que le interesa al poder? O sea, divide y vencerás. Cuanto más divididos estemos, más. Pero fíjate que yo tengo la impresión de que cada vez más, y sobre todo a raíz de todo el fenómeno social, para mí de ingeniería social, que ha ido asociado, ha sido una secuela de la COVID, de esa enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, yo tengo la impresión de que hay gente que se está alejando de esas corrientes políticas y que no dicen derecha e izquierda. O al menos yo tengo la certeza de que muchos seguidores y muchos que participan y colaboran en este canal son buscadores de la verdad, más allá de eso. No sé si tú tienes la impresión de que hay una parte de la sociedad que se esté desprendiendo, aunque la mayoría se polarice cada vez más. Por supuesto, y además no diferimos en absoluto, Enrique, además yo, difícilmente que difiera de tus opiniones, y lo Igualito. sabes. Pero mira, efectivamente, bueno, tienes toda la razón, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que es una pequeña minoría todavía. Por supuesto, son las personas que ven tu programa, que ven, pero que curioso, que ya El sabes, ojo, cuarto que milenio, ahora muchos.
Bueno, por supuestísimo. Estamos Luego, hablando debe haber de, personas igual. si hablamos de Cuarto Milenio y de Iker Jiménez, claro, y de Carmen Porter, que estamos hablando del sumo, ¿no? Estamos hablando de los mejores comunicadores de España con mucha diferencia y además, y luego podemos hablar de una honradez total. Y yo puedo dar ejemplos y puedo comentar y me juego el tipo y pongo la mano en el fuego, por supuesto, por Iker Jiménez si es necesario. Luego, Pero luego hablamos de eso, te perdón, quería decir, porque que no he citado sin sí, venir a cuenta ahora. sí. Bueno, Te quería decir, Enrique, que tienes toda la razón. Lo que pasa es que todavía es una minoría que además, ojo, que está mal vista, porque ahora mismo lo que se trata precisamente es que estés encasillado para que, precisamente, para controlarte mejor, para que como no te sales de esos parámetros, estás tan sumamente constreñido, te llevan por el camino que alguien te quiere marcar. Todavía no son muchos los que han despertado y como hablamos, que es lo que pretendo también con el libro, que se abran los ojos, que reaccionemos como sociedad en su conjunto, que dejemos de estar en este ensoñamiento, en esta narcotización social, en esto como llevamos, que somos también yonkis digitales, pero claro, cuesta trabajo porque hay personas que están ya tan sumamente fanatizadas, son tan hooligans, que es imposible hacerles reaccionar. Es como si a un gran aficionado a un equipo de fútbol, el hooligan, pues se trata de convencerle de que a lo mejor puede haber un equipo mejor, o que los jugadores de su equipo en realidad son mercenarios que hoy están en su equipo y mañana puede estar en otro y que ya venían de otro. En fin, una vez que se ha entrado en esa fanatización, el problema es que se pierde la racionalidad, Enrique. Y eso es lo que, de cierto modo, están consiguiendo y que se consigue también a través de las redes sociales y con gran facilidad, lamentablemente. Pero ojalá con programas como el tuyo, con un Cuarto Milenio, por supuesto, consigamos que reaccionen muchas más personas, porque al final, tú sabes, mi frase favorita es que pensemos por nosotros mismos, Enrique, que nos están pensando, que están pensando por nosotros, y es lo que no podemos admitir, porque para eso, ese es el alma, el espíritu del ser humano, de la persona, y en cambio, lamentablemente, vemos que cada vez, pues eso se está perdiendo en gran medida, ya no se estudia ética, no se estudia filosofía, al final se ha perdido lo que es la esencia, una vez más, del ser humano. Y en cambio, pues claro, si hemos perdido el norte, por así decirlo, el norte nos lo va a poner alguien, y es lo que nos está sucediendo. así es. Bueno, te decía que había muchas reflexiones antes cuando hablabas de democracias. Ahí no me quiero ir, no me quiero ir en cuanto a que de repente sí se consideran toda una serie de países de democracia y otros dictadura, o otros se dice el dictador, por ejemplo, Bolsonaro, porque eso es un dictador fascista, negacionista, etcétera. Ponía el ejemplo de que alguien tan extremo como Bolsonaro resulta que en Brasil, por lo que he podido escuchar en las noticias, van a obligar a poner las vacunas, o están intentando eso. ¿Por qué? Porque rige el Parlamento. Y Bolsonaro a eso replica, yo no me la voy a poner y no voy a obligar a nadie a que se la ponga. Tenemos cosas de ese tipo, o tenemos otras cosas de las que, si quieres, luego hablamos, como lo que pueda estar ocurriendo Bueno, en Estados si me Unidos. permites, tú ya sabes, Y, Enrique, por favor, siempre, es tu como hemos entrevista. comentado, Perdona, quiero que hables de lo que te apetezca y además de lo que yo hablo, mejor. tú ya sabes que las vacunas nos van a obligar a ponerlas de una forma o de otra, de forma directa o de forma indirecta, no tengamos ninguna duda. De entrada, tú ya sabes que yo soy por vacunas, por supuestísimo. También es verdad que los primeros que nos tienen que demostrar, obviamente, su eficacia, ¿no? Y pensemos lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido, que acaban de decir que acaban de descubrir una cepa nueva, que además que es súper virulenta, el que se expande con una rapidez inusitada y que todavía nos queda mucho por saber, ¿no? Es más, en estos días es cuando la OMS, ahora la Organización Mundial de la Salud, va a empezar la investigación de los orígenes y de la ecología del virus. Tú fíjate si nos queda por saber, ¿no? Pero por supuesto, una vez que se demuestre la eficacia de la vacuna, por supuesto que habrá que ponérsela, porque además lo que te digo es que no nos vamos a poder negar, incluso en el país, que incluso el Tribunal Supremo dijera que no es lícito en un país democrático obligar a las personas a vacunarse, es que no te van a dejar entrar en edificios oficiales, no te van a dejar viajar, no te van a dejar tener un seguro de vida, no te van a dejar acceder a cualquier prestación gubernamental, es decir, que te van a obligar indirectamente, con lo cual está claro. Sí, pero los hooligans, los talibanes o los que nunca nos rendimos, podríamos seguir renegando, lo que pasa es que no nos dejen viajar. Yo te quería hacer un par de comentarios a ese respecto, y es, uno, decías, una vez que se demuestre no la validez, el que valgan efectivamente y no haga falta
vacunarnos para cada cepa si todavía no se conoce la naturaleza. Y segundo, inocuidad, porque a mí me ha parecido muy interesante ver los accidentes que ha habido en Alemania con los primeros que se han puesto la vacuna, y Merkel, que me parece muy inteligente y muy capaz, ha dicho de inmediato, no vamos a obligar a nadie a vacunarse. ¿Qué van a decir? Bueno, a lo mejor no dicen nada. Si empieza la vacuna y empieza a caer la gente enferma, como no se ha dicho nada, o no se quiere decir, de la cantidad de muertos indebidamente en las residencias. En fin, pero te suelto esto sin más. Creo que lamentablemente nos queda todavía mucho por ver y por vivir con este tema del coronavirus, de la COVID-19. Entre otras cosas, vemos cómo está la situación en toda Europa ahora mismo, a día de hoy. Enrique, esto no lleva camino de solucionarse ni mañana ni pasado. Y efectivamente, lo primero no sabemos si esto es un medicamento que cura la enfermedad, si es un medicamento que evita la enfermedad. No sabemos exactamente si la persona inoculada de la vacuna deja de ser portador del virus o contaminador del virus. En fin, nos queda todavía muchas cosas por saber, pero ojalá que la ciencia, que aparentemente ha dado este salto mayúsculo, que en un 10% del tiempo ha sido capaz de desarrollar una vacuna tan complicada que no se conoce ni todavía toda la ecología del virus, pues ojalá siga avanzándose en esta biotecnología y efectivamente pues sea para bien y pronto, porque entre otras cosas, ya hemos hablado muchas veces, Enrique, que no solamente es la parte sanitaria, es la parte económica que está destruyendo los países y especialmente algún país muy en concreto como puede ser el nuestro. Recordarás, Pedro Baños, que en febrero, cuando nadie le da importancia a esto, comentamos en Cuarto Milenio que la gran pandemia, ya mencionaba yo al menos esa palabra, podía ser la económica. O sea, no precisamente la sanitaria. Yo no me imaginaba que la cosa sanitaria iba a ir tan allá. Bueno, tú sabes que diferimos en cuanto al tema de la vacuna, pero bueno, eso es una cosa aparte de tantas otras. Pues simplemente porque yo diría, decías que nos van a obligar, claro, impidiéndonos viajar, pero resulta que hay la posibilidad de la objeción de conciencia. Si hay suficientes grupos religiosos, igual que los testigos de Jehová se niegan a los trasplantes, a las transfusiones de sangre, y hay suficientes grupos y hay muchas iglesias evangélicas que están viendo algo detrás de la vacuna, yo creo que la que se puede liar ahí es tremenda en cuanto a derechos humanos, porque vamos a ver, digo mínimamente, o sea, me encanta decírtelo a ti porque somos amigos y podemos diferir en opinión, pero siempre va a ser interesante, enriquecedora para nosotros y sobre todo para los amigos. La pregunta que yo hago es a quien diga, eres un egoísta. Vamos a ver, relativamente, si tú te has puesto la vacuna, o sea, lo que se supone es que yo no te puedo contagiar a ti. ¿Por qué me vas a obligar a vacunarme a mí? Sí, pero ya te digo, Enrique, si podemos argumentar lo que queramos, ya te digo, mira, Pero simplemente ya sabes que se está hablando incluso de hacer una relación de aquellos personas que no quieran ponerse la vacuna. Tú es fíjate lo que normal. estamos hablando. Lo Oye, siguiente, es lo normal, siguiente es, lo ha hecho la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, es normal que se haga algo así. tú fíjate, lo siguiente paso es precisamente a través de este dominio mental conseguir convencer a una parte de la población que los que no se pongan la vacuna son enemigos sociales y que hay que, aunque te lo digan indirectamente, de una manera muy civilina, que hay que actuar contra ellos. Ojo, una vez más, el enfrentamiento social, para que sea, y diga el político, no, si yo no voy a obligar a nadie, pero indirectamente estoy sembrando la cizaña, estoy lanzando campañas para que los propios ciudadanos se enfrenten con otros ciudadanos para que se la pongan. Yo, María, ya te digo que ojalá, por supuesto, ya te digo, yo soy pro vacunas, ojalá me han puesto muchísimas vacunas. Como la inmensa mayoría de la gente. Claro. En mi caso, unas pocas más, precisamente porque como militar, cada vez que íbamos de misión o una operación, pues nos ponían todos los recordatorios y yo, de hecho, tengo mi carnet internacional de vacunaciones que lo tengo con sellos por todos los sitios. Pero que te quiero decir que al margen de eso, que ojalá haya pronto una vacuna eficaz, por supuesto, y que nos permita salir de este bache, porque si no, como bien hemos hablado, Enrique, hay al margen, por supuesto, del problema sanitario, que es el prioritario, el problema económico va a ser mayúsculo, especialmente para algunos países que ya estábamos muy tocados, que nos vamos a endeudar hasta las orejas durante 2 o 3 generaciones y que además, pues con un paro gigantesco que nos va a costar mucho trabajo salir del agujero y además que una vez que esa deuda se la debamos evidentemente a alguien,
ese alguien nos va a dirigir incluso a la política nacional con todo lo que ello significa. Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, ya que has tocado ese tema, eh, tu postura es la postura de Iker y es la postura en general del Cuarto Milenio. Yo soy el disidente. Razón de más para que quienes critican a Iker por su postura vea que hace lo que no hace ningún otro medio, y es admitir todo tipo de posturas. Ahí ha ido a hablar Jaime Garrido, que en aquel programa de febrero negaba que hubiera virus, incluso que hubieran construido los hospitales. Y era yo, no eras tú, ni era Iker, ni era el doctor Gaona, quienes le llevabais la contraria. Era yo el que le decía, oye, si es un virus fantasma, o sea, si no existe, es que es un fantasma que mata muy bien y cosas por el estilo. Te Sí, sí, quería... mira, ya que has hablado de eso, efectivamente, si me permite romper una Sí, lanza en favor de Iker, por supuesto, y rompería muchísimas más, todas las que hicieran falta, por supuesto. Efectivamente, mira, lo primero que hay que decir, porque ahora han surgido, sabes, algunas noticias al respecto de Iker y de Cuarto Milenio, que Iker, y tú lo sabes perfectamente, que llevas muchos más años colaborando con él que yo, nunca edita nada. Si acaso es verdad que a lo mejor no todo lo que grabamos lo puede emitir, pero por una cuestión de tiempo, exclusivamente, pero no porque quiera falsear o condicionar ninguna de nuestras opiniones, como sí que hacen en otros programas. Él totalmente. lleva efectivamente no a tertulianos o invitados monoperfil, como vemos bochornosamente en muchos otros programas, que son todos que dicen exactamente lo mismo, precisamente para condicionar a la audiencia. No es el caso de Iker, y yo creo que efectivamente que hay que dar voz a todo el mundo. Y como hace Iker, Iker al final no da una solución definitiva porque deja que esa solución esté en manos de la persona que lo está oyendo, del auditorio, de la audiencia, porque también es muy importante. Pero mira, si me permites, yo me acuerdo perfectamente, el primer día que yo llegué al plató de Cuarto Milenio, Me acuerdo perfectamente. me acuerdo perfectamente lo que me dijo Iker. Dice, mira, Pedro, aquí no toleramos ni la mentira ni las medias verdades. Aquí toda persona que viene, y admito cualquier opinión, es porque de verdad crea que lo que nos está diciendo es su verdad. Equivocada no, pero es su verdad. Pero no permitimos ninguna falsedad, ni en las personas que vienen, ni en ninguna de las investigaciones de estas que hacemos de campo. Y efectivamente, cuando yo he participado en ellas y he visto trabajar a Carlos Largo, a Clara Toces, por supuesto a Aldo, a Paloma, a Luis Salamancos, a todas las personas que han participado, lo han hecho con total rigor y seriedad, diciendo lo que ellos pensaban que era lo que estaba pasando. Y eso hay que decirlo muy claro y muy alto, porque todo lo que han dicho de que miente, de que tergiversa todo, de que saca, no es verdad, es absolutamente falso. Y además me reafirmo las veces que haga falta y lo diré allí donde sea necesario, porque si hay un periodista honrado y además una persona con un corazón gigantesco, ese es Iker Jiménez. Y la prueba está que tiene desde hace muchos años un equipo fiel, un equipo de colaboradores fantásticos, que él lidera con naturalidad, porque es un gran líder, tiene un liderazgo natural impresionante y que le siguen hasta la muerte. Yo creo que ese es el ejemplo más claro, Enrique. Por eso le llamo comandante, el comandante de la nave, pero comandante es el que nos comanda a todos los que nos subimos en la nave, dándonos, como tú has dicho, libertad. Además, reitero una vez más algo que he dicho alguna vez y que tú has comprobado, es el único presentador o director del programa de todos los que he conocido que lo hace sin ningún guión. Solo tiene una escaleta a la pauta de los temas, hasta esos editoriales enormes, complejos, grandes reflexiones. Tú lo has visto como yo, que los hace a pelo. O sea, No, no lee nada, no, es un, no tiene ni notas siquiera. no, no, y lo del teleprompter no sabe ni que existe, ¿no? Es un comunicador De pronto hay que extraordinario. decirle a la gente que a Sí. muchos presentadores les va apareciendo una pantallita, letra por letra, lo que tienen que decir. La inmensa mayoría, si no todos. Es decir, que es una persona verdaderamente excepcional y que la prueba está que lleva tantísimos años y tiene seguidores fieles al máximo, pero fieles al máximo como corresponde, precisamente con toda su trayectoria, con todo lo que ha estado haciendo. Y ahora pensemos la labor que ha hecho con esta cuestión del coronavirus, que yo creo que no es suficientemente reconocida, que habría que No, premiarle de alguna manera. Los programas que está haciendo ahora mismo en Telecinco, con Horizonte, llevando a los mejores expertos, dejándoles hablar con la total libertad y además con educación, sin pisarse los unos a los otros la palabra, como lo hace todo Iker, ¿no? Y además la labor que lleva haciendo desde el primer momento, desde febrero, que una labor que al principio criticada, cuestionada, ridiculizada y que lamentablemente el tiempo cada vez más
le ha ido dando plenamente la razón. Hay que recordar una vez más que se ríen de nosotros cuando dábamos la voz de alarma a principios de febrero. Pero has mencionado muy de pasada ya, para hacerte un par de preguntas más, un par de comentarios sobre el cuarto milenio, habías mencionado de historias, ataques en las redes. No sé si te refieres a esos tweets que ha puesto un médico de familia, ¿te referías a esos? Y que han traído y que se han hecho eco 22 medios. O sea, de un tweet al que me voy a referir con tu permiso brevemente, de repente, como de forma espontánea, 22 medios lo repiten con el objetivo de bombardear a Iker y de paso a mí, porque yo era el aludido. ¿Te referías a eso sobre todo, no? Prefiero no entrar en detalles, Enrique, No, no, pero digo que si te pero tú referías sabes que es así. Mira, tú sabes que lo de las redes sociales termina por saltar muchas veces, lamentablemente, a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están en la situación en la que que están. quieren Hay una comer proliferación tal de medios digitales que al final pues tratan de sacar algo escabroso, algo llamativo, morboso, y evidentemente si afecta a una persona muy conocida, maxi conocida y popular y querida como es Iker, pues evidentemente tiene una gran repercusión. Pero es lo triste, que al final una opinión de una persona, sea quien sea, que además que no coincide para nada con la realidad, probablemente pues a lo mejor pues frustrada, porque ahora ya no se le llama como en su momento se le llamaba, perdió yo el te lo voy prestigio que lo voy a tenía. comentar brevemente porque el tema lo conozco de primera línea. Pero bueno, ya te digo, yo no quiero personalizarlo en nadie. Sabes que jamás yo criticaría a nadie que no se pueda defender, No, que a mí no, me parece no, ni hay yo una tampoco falta lo de voy a hacer. estilo y de clase tremenda, que muchas veces lo vemos en las televisiones, en las tertulias, cómo se ataca a personas que no se pueden defender, o una persona que ha estado ahora estaban con una retransmisión desde otro lugar y cuando se le corta la retransmisión empieza la avalancha de ataques. Creo que me parece totalmente impropio y por lo tanto no vamos a personalizarlo. Pero Totalmente lamentablemente de es así como acuerdo, funciona, pero Enrique. Pedro, me permites que yo sí diga lo que dije hace mucho tiempo en Cuarto Milenio, de forma completamente espontánea. No las redes sociales, en concreto Twitter lo definí como la caca que refía, es decir, cualquiera se puede permitir gobernar, pontificar, desarrollar un movimiento casi de opinión a través de un simple tweet. Y luego, referente a ese señor, puesto que no le he mencionado, no lo ofendo, él a mí sí he de decir que él dice, eso fue una parte que eliminaron. Sí, sí, cierto, se eliminó. Es que como era yo el contendiente con él, sí, se eliminó como a raíz de llamarle yo, por motivos que explicaré en otro vídeo, por llamarle mercenario, y tenía mis motivos, porque era un atacante de las medicinas alternativas y le habían nombrado asesor de la Agencia Española de Medicamentos. Él se levantó una vez a decir, como siga así, me voy, y otra vez a agredirme físicamente. Claro, eso se cortó. No porque yo dijera, sí, Iker, el otro día lo recordaba, Iker conoce perfectamente. En fin, digo, ¿cómo deforman? ¿Cómo no va a cortar una situación así, Iker? Una situación de violencia extrema. Pero él dice que cortaron el que yo dije que él recetaba medicamentos. Bueno, es de qué manera, Pedro, se deforma todo esto. Ahora, te pregunto, ya que has hablado, ya que hemos mencionado a Cuarto Milenio, he sido yo el que te lo he sacado, ¿qué ha supuesto para ti Cuarto Milenio? Y me acuerdo del primer día que apareciste por allí y hablábamos, Haigar y yo, hablábamos a favor de que iba a haber guerras por el agua y Nieves decía que no. Y tú llegaste y dijo, no os podéis imaginar hasta qué punto ya hay guerras por el agua. ¿Qué ha supuesto para ti Cuarto Milenio? Pues mira, para mí ha sido un punto de inflexión completamente en mi vida. Te lo digo con total sinceridad. Como Yo para mí. fui porque me llamaron, pues alguien me vio del equipo de Iker y dijo, mira, pues esta persona participa en otros programas de televisión, podía funcionar aquí o para algún tema, de temas de geopolítica. Y fui encantado, he de decirlo, porque yo había visto alguna vez el programa, no era no era un seguidor de todos los fines de semana, pero lo había visto alguna vez, me parecía un programa muy original, que tocaba temas curiosísimos, más allá, como dicen, de los fantasmas y los ovnis, curiosísimos. Yo me acuerdo, por ejemplo, y lo tengo muy grabado, una serie que hizo Iker, por ejemplo, sobre grandes científicos españoles ignorados. Y podíamos hablar, por ejemplo, de Mónico Sánchez, ¿no? Que fíjate, que es que prácticamente no lo conoce nadie y era una persona al nivel de Edison, de Tesla, y prácticamente no lo conoce nadie en España. Entonces, pues me gustaba, es verdad, me parecía muy curioso, algunos temas me gustaban más, otros menos. Yo soy un descreído, era un descreído total con temas, digamos, paranormales o esotéricos, pero hay otros temas que sí que me atraían. Fui encantado, las cosas como son.
Y a partir de ahí, pues es verdad que se estableció un feeling importante, no solamente con Iker, con el equipo en general, empezando por ti, el gran maestro Enrique. Entonces, pues yo me he sentido muy cómodo y también te he de decir, para mí ha sido la poca, mucha popularidad que yo tengo, se la debo a Cuarto Milenio. Fíjate que he participado, y lo pueden ver todas las personas en mi página web, geostratego.com, en todos los programas de televisión. Yo no sé si hay alguno que no haya participado, por supuesto, en todas las cadenas y en todos los programas de televisión, o en la inmensa mayoría de programas de televisión. Y en cambio, yo cuando voy por ahí me conocen como el coronel de Cuarto Milenio. Y luego es verdad, si por ejemplo los libros que tú comentabas han tenido el éxito que han tenido, también en buena medida es por participar en Cuarto Milenio. Yo a Cuarto Milenio y a Iker le debo muchísimo, pero sobre todo por una cosa, por la lealtad. Tú sabes que a raíz de el nombramiento, que finalmente por una serie de bulos, de desinformaciones, de ataques, pues no se pudo consolidar en un gobierno. El único que me defendió en público, porque sí, en privado, por WhatsApp, llamadas de teléfono, recibí muchos apoyos, pero el único que me defendió en público, en su totalidad, a muerte absolutamente, fue Iker Jiménez. Y eso, como militar, además, que para nosotros es uno de los pilares de nuestra profesión, yo no lo olvidaré jamás, Enrique, jamás. Porque, por supuesto, me pida lo que me pida Iker, lo voy a hacer, porque es que yo le debo muchísimo en todos los aspectos. Pero más allá de lo material, por esa inmaterialidad, de esa lealtad que él me demostró en un momento en el que yo no es que lo estuviera pasando mal, es verdad, porque personalmente tampoco me afectó, pero es verdad que era un desprestigio muy grande la campaña, o la campaña que se había lanzado de desprestigio contra mí, y el único que me defendió a capa y espada fue Iker. Y por supuesto, como te digo, siempre le estaré agradecido, Enrique. Es lógico, yo le debo tanto como tú. Entonces lo comprendo perfectamente y sé el aprecio tan inmenso que él te tiene y que tú te ganas a pulso. Has mencionado, yo no quería haber hablado de tu currículum, pero bueno, aparte de decir que a lo largo de tu carrera militar has impartido y recibido cursos de todo tipo en multitud de países, desde Estados Unidos a China, con militares norteamericanos, chinos y, si mal no recuerdo, incluso israelíes. O fue, sí. Sí. Es decir, estoy hablando de todos los extremos, o turcos, en Turquía también has estado. Es decir, tu experiencia es enorme, pero ese sí fue un punto fundamental que, como ya se ha contado en medios, no hay problema en contar, cuando te comunicaron que se había propuesto tu nombre como consejero de seguridad nacional, que en Estados Unidos se diría, es lo más después, es el máximo poder después del presidente, aquí es el número 2 del Ministerio del Interior. Y de repente hubo una campaña contra ti que recoge el director del país, Juan Luis Cebrián, la corrobora, la hace pasar a la historia, explica, dice, y gracias a que tanto en la Unión Europea, pues Borrell, como luego los representantes del PP y de Ciudadanos, te atacaron como que tú eras prorruso o pro Putin, cosa que yo me río, porque creo que eres tan pro nada como yo, o aún más, eres más neutral. Y luego los nonainos, como este médico al que me refería, es decir, el grupo sectario al que pertenece, el movimiento sectario, ese movimiento, porque les tenemos perfectamente localizados, pertenecen a un mismo círculo todos ellos, te atacaron como caza ovnis y caza fantasmas. O sea, Sí, mira, tu Enrique, prestigio. es un episodio que yo prefiero olvidar. Ya te digo que si alguien pretendió hacerme daño, que sepa que no me hizo daño en absoluto, ni personal ni profesionalmente. Yo me entregué porque como militar y además en la reserva, entre otras cosas, no tenía otra opción, y por supuesto, como servicio a España y a los españoles. Porque yo lo que soy es pro españoles, pro ciudadanos, que es esa vocación de servicio que siempre he tenido y sigo teniendo. Y precisamente los libros lo demuestran, en esa vocación de servicio, de seguir sirviendo a todos y cada una de las personas, y ya incluso no solamente españoles, sino en general de la humanidad, ¿no? Pero que pues digo, que es que no se empeñen en que si alguien piensa que me hizo daño en nosotros. Pero fíjate, y con esto termino porque es un tema que no quiero abundar en él, si me lo permites, He Enrique, sido yo el que te lo he sacado. que curiosamente los que acusan de conspiraciones y acusan de desinformación son los grandes conspiradores y los grandes desinformadores, que no se nos olvide, porque la campaña precisamente la inició el país con todo tipo de falsedades, de difamaciones,
de bulos que, como me dijeron, algunos de los mejores despachos de abogados de España les tenía que haber demandado. Lo que pasa es que yo no soy de meterme en problemas, ni muchísimo menos, y además como para que se resuelva 10 o 15 años más tarde, pues ganas tengo de pasar malas noches, en absoluto. Pero curiosamente, la única hasta ahora, tocaremos madera, la única reseña negativa que ha habido del libro del dominio mental, curiosamente procede del mismo periódico que lanzó la campaña de desinformación y de descrédito contra mí, para que veamos efectivamente cómo funciona el mundo, Enrique. Esa es la gran farsa en la que muchos además caen y lamentablemente algunos pues perpetúan o continúan o siguen, ¿no? A mí me parece la mejor campaña de publicidad. Ese artículo del fundador del país, miembro del Comité Central del Steering Committee del Grupo Bilderberg, portavoz del Foro de Davos. Vamos, yo te comenté en su momento que es que si reeditabas el libro tendrías que pedirle autorización para ponerlo como epílogo. Es que yo creo que eso hace subir de valor popular, porque el valor que tiene en sí el libro es inmenso y la gente solo lo aprecia si se sumerge en él, pero yo creo que eso le da muchísimo valor al libro, al igual que le dio mucho valor entre muchísima gente todo ese episodio que te ocurrió y que, curiosamente, ni más ni menos que Juan Luis Cebrián hace que pase a la historia sin que nadie diga, como alguno ha dicho, bueno, eso pudo ser un rumor, aquello que te ocurrió. No, él lo pone negro sobre blanco, cuenta la historia de cómo fueron a por ti. Y diciendo, bueno, es que en menudas manos hubiera estado en la Seguridad Nacional. No, otra cosa es que yo creo que ante toda la movida que ha habido, si tú hubieras estado ahí, yo no sé si habrías aguantado por ti mismo o por los que te hubieran rodeado, si hubieras aguantado con un toro como el que estamos ahora lidiando en España y en el mundo. Bueno, simplemente ya te digo yo, a lo mejor lo hubiera hecho de manera diferente. Yo tenía las ideas muy claras, sabía lo que quería para la seguridad nacional de España. Creo que creo que sé algo, que llevo 30 años trabajando en ello, cuáles son las verdaderas amenazas para España de todo orden. Pero en fin, eso ya te digo, es un capítulo de la historia ya cerrado. Y además te digo que a lo mejor pues, que te ataquen personas tan sumamente poderosas como tú dices, a lo mejor es que algo bueno pongo en los libros para la sociedad, para los ciudadanos, no para ellos, evidentemente, que son los que manejan los hilos, y les gustaría que todavía estuviéramos más adormecidos, más apáticos, más en babia de lo que ya estamos y de lo que ya nos tiene. Con lo cual, como tú dices, al final hay que considerarlo como algo positivo. Pero ya sabes, tú me conoces, yo primero intento dormir súper tranquilo todas las noches, no tener resentimientos contra nadie, no tener ningún sentimiento de revancha, de venganza, porque creo que eso no es positivo. Lo que creo es que debemos seguir en nuestro camino, en el camino que nos ha llevado la vida, en el camino yo he pasado por circunstancias al borde de la muerte, y tú lo sabes, en algunos casos por cuestión de horas, y que quiero decir que si la vida me ha puesto por este camino es porque a lo mejor tenía una misión que cumplir y yo quiero seguirla cumpliendo. Que evidentemente te van a salir ataques, ¿cómo no? Por supuesto. Aunque fueras la persona más santa del mundo, que no lo soy, tengo mis defectos y mis debilidades como toda persona, pero sabes que aunque fueras la persona más santa del mundo, todos los grandes santos también han tenido sus rivales o las personas que les han denigrado y que les han atacado. Con lo cual hay que aceptarlo, y yo lo acepto con naturalidad. No me quita el sueño, ni muchísimo menos, siempre y cuando, por supuesto, que no peligre, no mi vida, que no me importa, sí la vida de mis familias o de mi familia o de las personas más cercanas. Eso me preocuparía. Mientras tanto, pues yo seguiré adelante. Y si un día quieren acabar conmigo, pues que acaben, que creo que habré cumplido con mi misión precisamente de servir a los demás. Que ocurrió algo así, Pedro, tú sabes que te daría mucho más valor aún, al igual que sinceramente yo pienso que estos incidentes que ha habido en tu vida te dan mucho más valor, al igual que cualquier ataque como este que mencionábamos antes, de repente suscita una mayoría de tweets favorables a Iker diciendo, ¿ves? Es la prueba de que Iker lleva a esta gente que piensa completamente distinto a él. Pero bueno, volviendo a ti, volviendo al libro, cuando uno lee el libro, pero página a página no, subcapítulo a subcapítulo, uno piensa, oye, qué labor más increíble ha hecho el coronel Pedro Baños en pocos meses a raíz de aparecer la COVID. Ha hecho un libro que permite entenderla perfectamente, pero yo sé que ya a principios de año, antes de la COVID,
tenías desarrollado el plan del libro. Totalmente. Pero Yo parecía una fíjate, premonición el libro. sí, en realidad el plan, el primer esquema súper básico, 2 folios, se lo presenté al editor, debió ser como mayo-junio del año pasado. En septiembre del año pasado empecé a documentarme, porque hay muchos temas que yo no dominaba. Sí, los otros libros anteriores casi los hubiera escrito de memoria, ¿no? Porque son temas que yo he trabajado muchos años. Pero este, sobre todo la parte más científica, hay que pensar que tiene 370 referencias, más de 20 páginas de bibliografía, y porque el editor ya no me dejó poner más, porque decía que iba a ser medio libro, es decir, que he querido que tuviera una gran solidez científica, pero claro, todo eso me lo he tenido que empapar, evidentemente, de temas que yo no conocía, con lo cual la labor de documentación me ha llevado más de 6 meses. En realidad yo no empecé a escribir hasta que empezó el confinamiento en marzo, ¿no? Y luego además, como sabes, que tuve un accidente, me tuve que estar 2 meses y pico postrado en una cama, pues ya terminé ya nada más que de centrarme en escribir porque no podía hacer otra cosa tampoco, ¿no? Pero ha sido una labor muy intensa, muy enriquecedora, porque además a medida que iba documentándome, iba escribiendo, veía que era exactamente lo que nos pasaba a diario, que era que lo que nos hacían en la televisión, lo que hacían con manifestaciones falsas, cómo nos condicionaban en las redes sociales, que lo iba viviendo sobre la marcha, con lo cual ha sido un disfrute muy importante, porque al final es un libro también de cotidianidad, que la persona que lo lee se ve reflejada en lo que le pasa a diario y cosas en las que no había caído y de repente cae, como me pasó a mí mientras lo iba escribiendo. Eso es precisamente lo que comentaba antes o lo que aludía Pedro, a que uno capítulo por capítulo va diciendo, pero al menos yo creo que te tendrás que haber preguntado en muchas ocasiones, pero no pueden estarnos haciendo esto ahora. Ya no solo la manipulación a través de las redes, de los medios de comunicación, de los políticos, sino a otros muchos niveles. Aún quienes somos moderadamente conspiranoicos, es una palabra que yo reivindico, porque, bueno, como reconoce, no la fundé, sino ya un sociólogo escribió un libro hace años, Pop Control. Yo fui quien creé esa palabra conspiranoia en conferencias de los años 80 y en un largo informe en los 80 en la revista muy interesante. Y lo tomé como una forma de autocriticarme porque yo dije, yo soy bastante paranoico. Vale, o sea, hay mucho de paranoia, pero también de fundamento. Bien, Sí, lo si que me me permites, decías, ¿puedo, sí, puedo por decirte favor, algo, Enrique? por Mira, ahora que favor. has dicho eso, mira, tú ya sabes una expresión que me habrás oído decir muchas veces, yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración. Vamos a ver, es que solo hace falta leer historia, por favor. Recordémoslo aquí, no tenemos que ir muy lejos. Aquí con nuestros reyes godos y visigodos que estaban en permanente conspiración y se mataban los unos a los otros para quitarse uno y ponerse otros, ¿no? Pero hay que pensar que las tramas, las confabulaciones, las conspiraciones, es parte de la historia, por supuesto. Lo que pasa es que lo primero que intenta el gran conspirador, el que tiene el poder, que evidentemente esto no lo hace cualquiera, lo hacen las élites, lo primero que intentan es desmontar el argumento de cualquiera que pretenda desvelar esa conspiración. Y lo más fácil es decir, es que es un conspiranoico, por supuesto, que habrá cosas que sean descabelladas, es verdad, para que las conspiraciones existen clarísimamente. Y lo vemos, las luchas por el poder, que además no solamente hay uno, hay varios grupos y personas luchando por ese poder, por hacer esa, no ingeniería social, sabes que a mí me gusta, por hacer arquitectura social, es decir, moldear las sociedades a su imagen y semejanza, pensando en cómo les gustaría que fueran. Pues hay veces que hasta con buena voluntad, pensando porque sería un diseño mejor, que satisfaría mejor a las necesidades de las personas o les haría más felices. Pero estos arquitectos sociales, claro que son conspiradores. Conspiradores precisamente porque tienen que crear un entramado, un edificio completo con todo su armazón para crear esa arquitectura social. Y esa es la conspiración. Claro que existen conspiraciones, pero es tan simple, Enrique, que cualquiera que trabaje en una multinacional o una gran empresa, cuando va a la máquina del café o al bar que tengan allí en la empresa, ¿de qué hablan? De conspiraciones, de que mira, el jefe me ha hecho no sé qué, el compañero no sé cuánto, pues a este le quitamos, a ver si echamos a Menganito porque es un creído, el otro me tiene frito, el otro... Es que esto es parte de la vida. Claro que existen. Y por supuesto, pues imagínate eso, que lo podemos entender cualquiera, cuando eso lo trasladamos al más alto nivel, cuando se trata de gestionar el mundo,
Por supuesto que es así. Lo que pasa es que, como digo, Enrique, aunque si me permites que me repita, lo que tratan es de precisamente porque tú sabes que una de las estrategias es desprestigiar al mensajero, para intentar desprestigiar el mensaje. Aunque el mensaje sea cierto, siempre se ha tratado de crear mala imagen del mensajero. Y es lo que pretenden los que llaman a los demás conspiradores o conspiranoicos o conspiranoia o como le queramos decir, Enrique. Esa es la realidad. ¿Me permites? Ya sabes que te interrumpo una y otra vez. Me gustaría citar a ese respecto a 3 personajes coetáneos y de ideologías como bastante distintas, es decir, que estaban en 3 puntos ideológicos y en 3 puntos fundamentales del planeta a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Y podríamos, al igual que ellos, citar a otra veintena más, desde la época de Julio César, pasando por el primer ministro importantísimo de Israel, británico, siguiendo con Kennedy. Lenin, por ejemplo, le dijo a sus colaboradores: detrás de la Revolución de Octubre hay personajes mucho más influyentes que los pensadores y ejecutores del marxismo. Churchill, un poco después, dijo: aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en cuya realización nos es permitido colaborar como siervos fieles, tiene que estar ciertamente ciego. Y finalmente, Roosevelt, por irnos a Estados Unidos, manifestó a sus colaboradores en el gobierno lo siguiente: en política nada es causal. Perdón, sí. Si algo Casual. sucede, nada es casual, perdona. Si algo sucede, estad seguros de que se planeó así. Que vamos a hablar de lo de Lenin, ¿verdad? Que se lo pregunten a los alemanes, que fueron los que le pagaron el viaje. Bueno, perdón, los alemanes, y según un historiador importante, tiene un libro sobre Wall Street y la Revolución Rusa, hablando cómo los mismos le financiaron a él y financiaron el auge de Hitler. Es decir, Efectivamente, también tengo un libro al respecto de cómo los grandes financieros empresarios estadounidenses en su momento también financiaron a Hitler, porque ahí ya sabes, como pasaba en el Reino Unido, el gran enemigo no era Hitler, el gran enemigo era el comunismo. Y tenían que hacer algo para frenar la expansión del comunismo en Europa. O sea bueno, que, bueno, en fin. sí, los conspiranoicos a veces pensamos que era una forma de jugar a 2 bazas. Pero has mencionado o he mencionado yo a esos financieros americanos que fueron justo los que intentaron dar luego un golpe de Estado contra Franklin Delano Roosevelt, pagando, como sabes, a ese gran héroe, ese gran militar, Smedley Butler, diciendo que se convirtiera en el Mussolini de Estados Unidos. ¿Por qué? Oye, por cierto, lo que he dicho no justifico en absoluto lo que hizo Hitler, porque ya sabes que luego dirán que a ver si alabamos también a Hitler, porque no, en Bueno, absoluto, por supuesto, y condenamos el nazismo en su totalidad y más lo que hicieron con los judíos, por supuestísimo. Digo para dejarlo claro, que luego ya sabes que hay quien le encanta sacar de estas grabaciones, sacar pequeñas frases de contexto para también atacarnos, ¿no? Pero en fin, para haces bien dejarlo de bien claro. aclararlo, máxima en tu posición. La mía no me preocupa. Yo digo siempre, como Rubén Darío, si ladran, que ladren, señal de que cabalgamos. Bueno, yo te quería llevar por algún lado, aunque no tenga conexión con el libro, pero sí con la época en la que se hizo el libro, a Estados Unidos. Por eso hablaba de Roosevelt, etcétera. ¿Dónde nos encontramos? ¿Por qué quería preguntarte sobre esto? Porque recuerdas que en esa presentación que hubo de tu libro en la Fundación Telefónica, yo de repente, sin venir a cuento, pero quería dejar constancia, perdona que me haya aprovechado de la amistad tuya, de que me invitaras, y te pregunté sobre qué opinabas en cuanto a manipulación mental también de la posible, digamos, manipulación de todo el sistema informático que regía las elecciones americanas. No voy a entrar en detalle sobre eso, eso será más adelante, cuando pasada esta entrevista, pasado el día 21 de este mes, que es como punto pivotal astrológico muy importante, todo lo que está asociado a él, ahí hablaremos de ello. Pero te quería pedir tu opinión sobre cómo ves la situación en Estados Unidos, que algunos analistas piensan que cada vez está más cerca de aquello que yo comenté justo en una conversación contigo en Millennium Live en mayo, de una confrontación civil.
¿Cómo ves Pues esa mira, situación? la confrontación civil ya está servida, como tú también dices, y te lo he oído comentar muchas veces. Que esa confrontación puede llegar a ser violenta no es descartable en absoluto. Vemos cómo se siguen batiendo los récords de compra de armamento, de armas, de munición, cómo también las redes sociales y los medios de comunicación se han encargado de polarizar muchísimo a la sociedad, muchísimo. Vemos que de momento, hasta ahora, los partidarios de Trump no han actuado de manera violenta, pero veremos a ver si finalmente no se cumplen sus expectativas en el sentido de que por lo menos se clarifique esa denuncia de fraude masivo que está llevando a cabo Trump, que por cierto no es descartable en absoluto, precisamente por todo lo que permiten los sistemas informáticos. Es verdad que aquí ha habido una gran ocultación, entre otras cosas porque aquí ha habido una campaña absolutamente descarada y, como decía antes, incluso bochornosa a favor de Biden, de un Biden que no sabemos lo que va a hacer, que a mí incluso me da miedo pensando en lo que puede hacer si tenemos en cuenta que es el heredero de Obama y de Hillary Clinton, con todo lo que ello significó, que aquí se ha tratado de tapar y de ocultar todo lo que significó El realmente. Premio Nobel de la Paz. Claro, Toma. y claro, lo que pasa es que el problema es que probablemente una vez que ya Biden pues, sea confirmado como presidente de Estados Unidos el día 20 de enero, si es que finalmente lo es que a lo mejor estos medios van otra vez a ocultar todo lo que ahora mismo han sacado a flote y han magnificado de Trump, que no significa que no haya cosas que hubiera hecho mal, por supuesto, solo faltaría, pero que todo eso probablemente lo tapen de Biden una vez más, como lo taparon y lo disimularon con la presidencia de Obama y de Hillary Clinton. Pero Honestamente, yo creo que ya lo están tapando de Hunter Biden, su hijo, y de el tío de Hunter Biden, el hermano de Joe Biden, que están pringados en negocios con millonarios del Partido Comunista Chino, y eso debería chirriar. No lo he claro. visto en los titulares. Bueno, pues por como tantas cosas que vemos aquí en algunas cadenas de televisión que solamente sacan la parte de la verdad o de la noticia que a ellos les interesa y las demás pues simplemente la ocultan, que es la primera desinformación. No dar la información es la primera de las desinformaciones y probablemente la más importante de todas. Pero luego a partir de ahí, pues ya te digo, existe la posibilidad, lo cierto es que llama la atención que Trump siga tan empeñado, que lo tenga tan claro, que no ceda de ya y que además pues hay noticias muy contradictorias, que si lees un poco, pues medios más alternativos, porque además, curiosamente, al propio presidente Trump, cada vez que lanza un tuit, debajo de él dice, Twitter te dice, sí, pero hay otra opinión diferente al respecto. O sea, que ya es que dices, bueno, es que, ¿por qué no lo dicen de otros? Lo podían decir de otros, Exacto. exactamente lo mismo, ¿no? Porque Y le, incluso es que ya las redes sociales, Facebook, Twitter, las principales, donde se gestiona, y no sé si mucha gente lo sabe, en el caso de Twitter se gestiona el 90% de todos los temas políticos del mundo y que se haya posicionado tan claramente a favor de esos globalistas, de este Biden, de todo el significado que ello tiene. Que por cierto, ya sabemos que incluso en España se va a empezar a controlar, como dicen, a vigilar a aquellas personas que no estén de acuerdo con la globalización, fíjate lo que hablamos, sí, que sí. se consideran antiglobalistas, porque también se les va a llamar antisistema y habrá que vigilarlas. Es que estamos entrando en una deriva muy preocupante y me preocupa que una vez que Biden llegara al poder, ya definitivamente, cómo esa deriva autoritaria en ese sentido, en el sentido de autoritarismo, digamos, de corrección política, se va a extremar y va a ser cada vez más difícil poder ni siquiera tener una opinión diferente a aquellas corrientes mayoritarias que nos van a imponer. Increíble, claro. Van a venir para algunos, por algunos como yo, que sabes que yo soy antisistema, tan antisistema como lo es Trump, y es quizá por lo que siento simpatía, bueno, no simpatía hacia él, siendo las diferencias tan brutales. Perdona porque tengo aquí un problema en el ordenador, siempre ocurre alguno. Pero es curioso que eso no ocurrió después de las elecciones, sino recuerdas que antes de las elecciones llegaron a censurar tweets suyos. Cuando era presidente todavía no había presidente electo. Pero ¿en qué país cabe eso? O sea, y luego nos dirán que lo de Trump era una dictadura, que lo de Bolsonaro, del cual me distancio bastante, es una dictadura, cuando están diciendo a nivel legal lo contrario de él, No, pero etcétera. fíjate, Enrique, ya, lo preocupante ya no es que Twitter haya censurado, que de pronto es una empresa y que diga, oiga, pues no esté en Twitter, váyase de aquí, ¿no? Te lo podrían decir.
a pesar de que nacieron como espacios de libertad absoluta. Pero el problema es los medios y los periodistas que han estado de acuerdo con esa censura. O sea, cuando ellos precisamente que lo que están siempre clamando es para que nadie les censure, que puedan opinar, que puedan escribir con absoluta libertad, y que haya periodistas que hayan visto con agrado, que hayan, digamos, incluso impulsado este tipo de censuras. A mí me llama poderosamente la atención, para que veamos una vez más el grado de fanatismo, del grado de activismo en el que han caído incluso personas que deberían ser totalmente imparciales, o por lo menos, como dicen, que dices, no, te voy a contar la verdad, hombre, pues la verdad tendrá que estar despojada de política y de ideología, digo yo, porque si no lo que me estás contando es solamente una parte interesada de la verdad, pero no es la verdad en su conjunto. Eso es así a tal punto que la inmensa mayoría de los periodistas ven con absoluto desagrado cualquier cosa que diga yo. No, no en tu caso, porque yo he visto, y en tu caso no, hay muchísimos matices. De repente hay gente que lo único que critica de ti es que vayas y hayas sido cuarto milenio. Hay gente que es así. Pero no solamente son los periodistas, sino amigos míos, muchos, hombre, porque he tenido un pasado como sindicalista, he tenido un pasado como activista, sigo siendo un activista, aunque sea activista antisistema, en una línea paralela, en un universo paralelo al de Trump, pero ¿a qué mundo vamos? Yo creo que es un mundo que tú describes como cuál es, como tú dices muy bien, no la ingeniería, la arquitectura social de este mundo está claramente descrita en este libro. Cualquiera que quiera enterarse de verdad, leerlo página por página y reflexionarlo, es abrir la mente y empezar a entender, no sé si a comprender, casi todo lo que ocurre alrededor nuestro. Pues mira, si me permites una cosa, Enrique, te voy a contar una anécdota. Es tu entrevista, aunque El otro día, hace 3 o 4 días, a principios de esta semana, me llamó un eurodiputado español, una persona que además le tengo mucho aprecio, es uno de los políticos que, si dijera el nombre, es de los conocidísimo por absolutamente todo el mundo, una persona que creo que sabe muy bien de qué, precisamente cómo funciona el mundo, las claves que lo dirigen, y me llamó y me dijo, mira, Pedro, me he leído tu libro y te voy a decir algo. Dice, tú has descrito el futuro de la era digital en la que estamos inmersos, hacia dónde vamos, y lo triste de todo esto, ¿sabes qué es? Que nadie te va a hacer caso. Porque yo lo que he intentado es precisamente, aparte de recuperar eso que te comentaba antes, la libertad, la democracia, estamos hablando de que tenemos que saber hacia dónde vamos, pero que lo vamos a tener, y como me dijo además, me dijo esta persona, me dijo, y esto no va a ser dentro de unos años, va a ser mañana, efectivamente. Y tenemos que estar alertados, tenemos que dejar de hacer el avestruz, tenemos que reaccionar como sociedad, porque si no, el dominio mental, psicológico que van a tener sobre nosotros va a ser absoluto. Es que vamos a creer que pensamos por nosotros mismos y no va a ser así. A pesar de que nos hagan creer que estamos pensando por nosotros mismos, que estamos tomando nuestras propias decisiones. Y pues me quedé, hombre, se lo agradecí mucho, me quedé muy impresionado que esta persona, que es una persona absolutamente solvente, que lleva muchos años en la política, y que me dijera esto, ¿no? Porque no lo merecía cualquiera, me lo decía una persona realmente versada en toda la problemática mundial. es que la cosa es clarísima hasta decir basta. Pero bueno, habiendo pasado por el tema de Estados Unidos, que ya hablaremos en otro momento, está bien que te hayas mencionado a Obama y bueno, y como yo la llamo a Hillary Clinton, que se divertía comentando cómo habían matado al gran colaborador, al gran dictador de Occidente que era Gaddafi, diciendo, llegamos, vimos y lo matamos, todo entusiasmada. En fin, más allá de recordar eso y que Trump, a diferencia de todos los anteriores que han iniciado multitud de guerras, no ha iniciado ninguna, salvo a echar leña al fuego, como le sugerían sus amigos y digamos, partners israelíes, ha echado leña al fuego contra los barbudos de Irán, pero más allá de eso no se le puede decir nada más. En fin, no quiero llevarte más lejos, sí quería comentarte algunos puntos. Tú en tu libro dedicas un capítulo con varios apartados a las lecciones que nos ha dado la COVID-19. Y nos hablas ahí
además de la democrática dictadura digital, que ya te has referido a ella, del control social. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sin destripar, porque son apenas unas páginas de tu libro, y todo él, yo creo que deberías, si no hubiera sido un libro sobre la COVID, deberías haberte estado refiriendo continuamente a la COVID. Perdón. Porque, claro, ¿cómo se controlan las sociedades? Entre otras cosas, a través del miedo. Hay que pensar que el control perfecto de una sociedad es a través de las emociones, tanto de las emociones negativas como también de las positivas, que podríamos abundar luego sobre ello. Pero el miedo es una de ellas, sin lugar a dudas, porque una vez que el miedo ha prendido, ha calado en la sociedad, dejamos de ser también racionales. Y a partir de que perdemos esa racionalidad, que perdemos esa reflexión, primero nos dejamos llevar por los instintos, el primero el de supervivencia, y por lo tanto renunciamos incluso a derechos o libertades que consideramos inalineables hasta antes de que surgiera esta expansión del miedo. Y eso lo saben los dirigentes perfectamente y saben cómo actuar sobre ello. Pero más allá de que en este momento pues haya medidas que sean necesarias, por supuesto, que podríamos discutirlas en largo tiempo, pero algunas de ellas, por supuesto, son necesarias, pero ¿qué sucede? Que lo que me da miedo de todo esto, Enrique, es que alguien aprenda esta lección para luego crearlo de una manera artificial para seguir subyugando a las poblaciones. Y además hay muchas tendencias que se van a ir consolidando, que no vamos a perder. Por ejemplo, pensemos todo lo que significaron todas las medidas extremas de seguridad, que muchas veces iban contra los ciudadanos, como por ejemplo vigilarles todos sus medios de comunicación electrónicos, que se implementan después de los atentados del 2001, del 11S, con las Torres Gemelas y el Pentágono, en fin, lo que todo el mundo sabe, que todavía no se han desmontado 20 años más tarde, ¿no? Entonces, claro, esto lo que me preocupa es que todas estas medidas que se están adoptando también se perpetúen en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar, Enrique? Porque ¿quién se va a desprender del placer que produce tener un control absoluto sobre los ciudadanos? Porque al final, estas plataformas que recordemos gratuitas, en las que estamos inmersos, que obviamente tienen que sacar beneficio por algún lado, sus servicios, sus datos, se lo venden no solamente a empresas, a multinacionales, compañías de todo tipo, sino también a los gobiernos, para precisamente, como se dice en el argot, escuchar, a través de escuchar a estas redes sociales, entender lo que pasa en la sociedad y condicionar el pensamiento de la sociedad, que es así como funciona ahora mismo el sistema. Completamente de acuerdo, Pedro. Pero tú has dicho que es algo como que han aprendido la lección para el futuro. Claro, yo tengo una percepción distinta. Y es que yo creo que más allá de que el virus, como yo creo, se les escapara a unos o a otros, o como creen otros, la mayoría, o como afirman casi como dogma, que surgió de forma natural por zoonosis, o como afirma una minoría que lo lanzaran a propósito. Más allá de eso, el virus surgió y yo estoy convencido de que hubo gente que dijo, vamos a aprovechar la ocasión, porque es algo que ya hace tiempo se conoce, la doctrina del shock. Si hay un shock social, sea natural, como pudo ser un terremoto, o provocado, como el golpe de Estado de Chile, que es el que basa Naomi Klein, no Watts, siempre confundo su apellido, para su libro La doctrina del shock, aprovechan eso para implantar una serie de medidas sociales, políticas, económicas que serían impopulares. Lo han aprovechado. No tengo ninguna duda, Enrique, en el sentido de que, como tú bien dices, al margen de cómo surgiera el virus, que si nos lo aclara ahora la OMS de una vez por todas, si es que nos lo aclara, Perdón, y veremos ¿vamos a cuándo nos lo creer aclara. que lo va a aclarar la OMS? De verdad, yo no te considero tan ingenuo. Pedro, Yo perdón. también soy muy ingenuo. Pero mira, al margen de eso, efectivamente, ¿quién lo ha aprovechado? No tengamos ninguna duda. Mira, hay algo muy interesante, Enrique. Sabemos que dentro de pocos días, ahora a principios de enero, sobre mitad de enero, es, como todos los años, la reunión del Foro de Davos. Tú lo has mencionado antes, el Foro Económico Mundial. Yo creo que ahí lo que se diga, lo que nos digan explícitamente y lo que nos digan implícitamente, sabiendo leer entre líneas, nos va a dar muchas claves de todo lo que tú acabas de decir.
tanto de lo que se ha hecho durante estos meses como de lo que se va a pretender hacer con la sociedad mundial en los próximos meses. Recordemos que ahí se reúnen los principales mandamases del mundo, políticos, en el ámbito económico, en el ámbito social, y no solamente eso, las reuniones que todos podemos conocer, sino las reuniones a puerta cerrada de petit comité, que son donde verdaderamente se decide el futuro del mundo, por lo menos para el siguiente año, y a veces para muchos más años. Reuniones a las que muy pocos pueden asistir, donde la gente paga fortunas por poder asistir, el que tiene evidentemente el poder para poder acceder a ello y que además le dejen acceder a ello, incluso por mucho dinero que tenga, y por lo tanto, lo que de ahí se desprenda, como te digo, más o menos implícitamente, nos va a ofrecer muchas claves de por dónde va a ir el mundo y de lo que efectivamente ha significado esta pandemia. Repito una vez más, foro del cual no es que fuera invitado sin pagar, sino que fue nombrado portavoz el señor que ha hecho la mejor crítica de tu libro. Como tú dices, la única negativa, pero que le da un valor enorme. O sea, eso es algo histórico. Deberían mencionarlo si es que hubiera, bueno, edición americana de tus libros, pero que haya, porque hay que comentar, no de forma anecdótica, sino de forma realista, que la edición inglesa de tu libro fue retirada de las librerías, porque habían reproducido la misma imagen a su manera que en la española un pulpo, y un pulpo ya era símbolo de antisemitismo, y no te dijeron negacionista porque no había nada que negar, ahora te lo habrían dicho. Diseño en el que no tuve absolutamente nada que ver, pero el libro hacía daño a otras personas y que ya sabes que aquí para atacarte, como tú bien has dicho, hay una serie, digamos, de pautas. Lo primero lo intentaron con lo de prorruso. Como no les funcionó bien, pues el siguiente fue lo de antisemita y ahí funcionó. Porque además en España no tiene suficiente calado, pero es una palabra que en Alemania, en Francia o en el Reino Unido, donde me han prohibido los libros, tiene no solamente un gran calado, sino que hay leyes específicas que, por supuesto, que me parece muy bien, que luchan contra este antisemitismo. Pero claro, al acusarte de ello sin ninguna prueba, pero muchas veces ya vemos que esto que circula por las redes sociales, cómo se magnifica, cómo se crean campañas de desprestigio pagadas clarísimamente para que inmediatamente se viralicen, pues lamentablemente funcionó. Pero lo que te digo, tampoco me afecta demasiado, porque al final lo que trato es de, sobre todo, servir a los españoles, que son los que me han pagado el sueldo durante muchos años, es al que les debo el principal servicio, y afortunadamente los libros, los tres, Así se domina mundo, El dominio mundial y dominio mental, pues la verdad es que han calado muy bien entre la población. Y por cierto, antes comentabas, y también entre todos nuestros hermanos hispanoamericanos, recibo constantemente mensajes de todos los países, de Argentina, de México, de Colombia, de Ecuador, constantemente a más países a los que también he viajado con frecuencia y que quiero muchísimo, y donde además he de decir que me siento más cómodo en esos países, me siento más integrado, me siento más acogido, mejor acogido que lamentablemente que en algunos países europeos, que lo cierto es que tenemos muy poco que ver con ellos, a pesar de que estemos todos en la Unión Europea. Sí, hay que añadir que, por ejemplo, este gran experto argentino en geopolítica, que tenía tu libro como referencia bien visible detrás, es claramente un hombre que calificaríamos, con esos términos del siglo XIX que yo no estoy de acuerdo ya, de izquierdas, mientras que algunos me han hecho el honor de colocarme a tu lado y en cuarto milenio como portavoces de la ultraderecha. Yo creo que es gente que todos estos que viven en el Mira, siglo XIX. esto me ha pasado, tú sabes que yo primero voy a dar clases allí donde me llaman y he ido a todo tipo de sitios. Lo mismo voy a la Facultad de Políticas de la Complutense, que voy a una universidad del Opus, que voy a donde me llaman, privadas, públicas, a todos los sitios. Pero claro, hay quien le interesa decir, como fuiste a esto, pues aquí eres podemita. Como fuiste a la otra, pues resulta que aquí eres un fascista. Como fuiste a la otra, tienes que ser del Opus. No, no, yo voy a donde me llaman. Y además, tú me conoces perfectamente, yo solo tengo un discurso, no tengo discurso A y discurso B, yo solo tengo un discurso. Y es verdad que hay sitios donde no les gusta mi discurso y no me vuelven a llamar, pero es un discurso además social, es un discurso preocupado por los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pero evidentemente tengo mis ideas como la tiene todo el mundo y que lo mismo que yo respeto las de los demás, que verás que yo nunca critico a nadie en las redes sociales, jamás, yo solamente espero que también pues, sea respetado de la misma manera. Pero no significa que yo esté posicionado ideológicamente en ningún mando, porque para mí, una vez más,
Mi ideología es mi ciudadanía, son los españoles. Esa es mi ideología. Cuando me dice, es que a usted alguien le pagará, digo, claro que me pagan los ciudadanos españoles durante muchísimos años, claro que sí, y por tanto yo me debo completamente a ellos. Y cuando digo españoles, abrimos el marco una vez más a nuestros hermanos, de igual a igual que son los países americanos, los hispanoamericanos, que no latinos, que sabes que es una No, expresión no, no. maldita Yo uso creada siempre por Francia. hispanoamericanos. Hombre, eso está, Hispanoamericanos, por ¿qué supuesto, y que latino? además, te digo, de Brasil es igual a hispana. igual, que es como tiene que ser. Brasil Y es que hispana. además que compartimos todo, historia, religión, Todo. cultura y por supuestísimo la lengua con lo importante que es. Y si me apuras, pues a toda la humanidad, porque al final esto tiene que ser, y sabes que a mí, como pongo en la introducción de mi página web, hay algo que me preocupa por encima de todo, que es la seguridad humana. La seguridad humana en su espectro más amplio y entre otras cosas para que cada persona pueda mantener sus tradiciones, su lengua, su cultura, su idiosincrasia, que la respetemos todos, pero también que ellos nos respeten a nosotros, que creo que esas son la esencia precisamente de la vida y de la convivencia entre todas las personas del mundo. Así es, clarísimamente. Pero bueno, volviendo a lo del libro, ya, perdona, por dar una puntada más, es curioso, es interesante que te retiraran ese libro aquí y que hubiera toda esa crítica, porque como dices muy bien, no hablas de toda una serie de cosas en el libro, pero claro, sí hace referencia necesariamente a Soros. Y me permito recordar esto porque en una entrevista que te hizo, una entrevista muy noble, la directora de Espejo Público en Antena 3, que te dio la posibilidad de contar todo, claramente te dijo eso, es que usted en su libro menciona a Soros. Y ese es un tema prohibido, porque sabes que a cualquiera que ha criticado le han dicho que es un antisemita, ignorando la polémica que hay sobre la juventud de Soros, como más bien se le podría haber acusado, depende de la óptica, de colaboracionista con los nazis, porque no fue precisamente un resistente, no estuvo en la resistencia contra los nazis. Claro, mira, pues Espejo Público, lo primero, es un programa en el que quiero muchísimo, he participado muchísimo con ellos. Susana Griso también es una magnífica profesional, excelente Y y una honesta, gran persona. Yo te diré que la he visto reaccionar en momentos de eso de que se le cae el sonido, se le cae el micro, y ha tratado con un cariño exquisito absolutamente a todo su equipo. Y además yo siempre me he sentido también muy querido por todo el equipo, por todos, desde la chica que nos recoge en la puerta, que es también fenomenal, a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, los cámaras, los técnicos, todos. Quiero decir que también he de decirlo que ahí siempre se ha portado fenomenal conmigo. Pero mira, te diré que efectivamente, pues George Soros, que por cierto también es de los que ahora cualquiera que le critique va a estar perseguido por ello. Oye, pero fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Porque además, como decía Voltaire, acuérdate lo que decía Voltaire, Enrique, ¿tú sabes quién verdaderamente te domina? Aquel del que no puedes hablar. Solamente lo dejo ahí, ¿no? Pero claro, efectivamente, pero es una persona que es bien conocido, y si no cualquiera que lea cualquier libro dedicado a Soros, que vea el entramado que tiene de fundaciones, empezando por la Open Society, cómo inyecta dinero a este mundo ultraliberal, cómo maneja medios de comunicación, cómo maneja think tank, cómo maneja páginas web teóricamente independientes dedicadas a temas internacionales, que además lo sé claramente porque muchos de ellos participaba hasta que escribí el primer libro y me dejaron de llamar, ¿no? Con lo cual ellos mismos eso es significaron. importante. Se significaron clarísimamente. Pero claro, y efectivamente ahí viene parte del problema. Pero fíjate, Soros al final, y empleo una expresión que es tuya y que además siempre lo digo cuando la empleo, que al final tú sabes que el poder es como una pirámide y es una expresión tuya. Y él está en un escalón, vamos a ponerle medio alto, pero seguro que hay todavía otros escalones más altos en la cúspide, en el vértice, que son los que manejan verdaderamente todos estos hilos. Pero que son uno más, que recordemos que no solamente los únicos. Pero lo cierto es que tiene una influencia enorme en Estados Unidos, en Europa, que en cierto modo maneja buena parte de Europa, sobre todo en algunos países, pero claro, ¿quién se atreve a hablar de ello precisamente por todo eso que maneja y todo eso que controla? Pues a los hechos me remito. Sin querer volver con ello al tema, sí te recuerdo, lo recuerdo a nuestros amigos, que esa campaña de tweets que se han hecho eco un montón de medios, en la que un médico me atacaba, era justo, era a raíz de, es como si en ese momento, 5 años después de aquello que ocurrió, habían transcurrido 5 años, pero
algo que yo menciono sobre Soros y sobre Bill Gates y su interferencia o su manejo económico en España y las vacunas, eso lo saca a relucir. Es curioso que saca a relucir Mira, eso porque se acordará de que por lo que él se levantó virulentamente en ese programa porque yo le dije mercenario. Ahí lo dejo. mira, yo solamente te digo, Enrique, te lo digo con conocimiento de causa, sin querer entrar en detalles, que esto se ha convertido en una verdadera secta, como yo le llamo la secta de los sorosianos. No tengas ninguna duda. Y no te puedes imaginar la cantidad de gente importante en España, importante en la política, en los medios de comunicación, una vez más en los think tank, en páginas web, que son de la secta de los sorosianos. Y Bueno, te lo digo perdona, porque... disculpa, secta voluntaria o mercenaria, es decir, bien Ah, pagada. bueno, claro, interesada, porque Bien es pagada. que se mueven muchos intereses detrás, pero muchos centros, que ya te digo, no quiero entrar en detalles, porque te Pero, puede dar tantos nombres de nos tanto de pueden borrar personas como este de vídeo. instituciones, Vamos a ver pero qué aguante tiene el vídeo, porque a lo mejor lo borran. Por pero te eso digo yo pedí que que lo la grabáramos los cantidad dos. de personas que pertenecen a esta secta, como yo le llamo, que es una verdadera secta, es impresionante. Y el poder que tienen es tremendo, tremendo. Yo te puedo decir de directores, subdirectores, de muchos medios, de muchas instituciones, que han dicho a sus subordinados con los que yo tenía amistad, tenía buena relación, que han dicho, a partir de este momento, a Pedro Baños ni agua, precisamente por pertenecer ellos a ese clan y que evidentemente, pues cualquier comentario, aunque yo no hubiera hablado de China o de Rusia o de cualquier otro tema, pues evidentemente tenían que postergarme de alguna manera, porque es el sistema como funciona. Una vez más, intentar eliminar socialmente a aquella persona que además, como tú sabes, yo tengo mucha información Sí. después de muchos años de trabajar en el mundo de la inteligencia y evidentemente pues no alguien cree que puede ser una amenaza para ellos y por tanto intentan que yo aparezca lo mínimo posible en ciertos medios. O desprestigiarte, y más en Por unos supuesto. momentos como este. Dos más, por si hay alguien que puede pensar, una paranoia, porque realmente no tiene que ver con eso. Sí, confirmo que en algún caso, que yo me he encontrado algún caso, de los muy pocos que alguien te hace una confesión, efectivamente, en algún medio importante, no voy a decir más, un medio muy importante, todo lo relacionado con Soros, la recomendación era eso, mejor no tocarlo. En fin. Y podríamos hablar incluso de políticos europeos, en fin, bueno, ya digo, vamos a dejarlo porque si no el programa te lo van a censurar seguro y vamos Hemos a recibir mencionado al algunos. día siguiente de que lo publiques, No, no. te van a sacar todo tipo de comentarios negativos y los ataques van a ser masivos. Rebobinen si quieren, porque ya yo he mencionado. En fin, siguiendo, corramos un estúpido velo sobre esta temática. Nos hablas en ese capítulo que dedicas a las lecciones de la COVID, de algo que para mí es muy interesante y que no había hasta el momento leído a nadie en un libro hablar sobre ello, y es el efecto nocebo. Yo, cuando vi la campaña de te vas a morir, se está muriendo mucha gente, si sales de casa te mueres, si te vas de juerga o tocas a alguien, matas a tu abuelo, eso yo decía, horror. No saben que están contribuyendo a que nos enfermemos. ¿Qué es el efecto nocebo? El impacto psicológico es máximo, Enrique, como tú acabas de decir. Mira, lo mismo que el efecto placebo, que es el que conoce todo el mundo, lo que nos dice es que el poder que tiene la mente para sanar, para curar, es decir, que a ti te inyecten o te administren una inyección, una pastilla de algo que es absolutamente inocuo, que es agua o que es azúcar, y resulta que haciéndote creer que es un medicamento, tu mente te cura. O sea, tú tienes la capacidad de autocuración, fíjate lo que estamos hablando. Pues el efecto nocebo es todo lo contrario. Lo mismo que cuando tú vas a un médico y te dice, mire usted, lo suyo tampoco es tan importante, usted se va a curar, estése tranquilo, y tú te vas por la puerta de la consulta y te vas tan feliz, y la mitad de la cura ya está hecha, la mitad de la cura ya está hecha, sucede el caso contrario cuando vas a un médico y tú, usted está fatal, a usted le quedan 3 días de vida, o sea, te deprime tal el propio organismo que probablemente efectivamente se cumpla esa maldición, por así decirlo.
Claro, cuando tú estás viendo en las noticias y lo seguimos viendo en un informativo que dura media hora y resulta que 20 o 25 minutos es hablarte negativamente del coronavirus, y aunque aquí se intentó hacer muy astutamente no presentar imágenes especialmente lúgubres, pero te da igual, te las sacaban de otros países, con lo cual el efecto es el mismo. Y cuando te están diciendo, efectivamente, como tú dices, pues qué mal está todo, vamos a peor, la gente no sé qué, y resulta que somos casi 50 millones de personas, la realidad es que por la calle las personas, raro es el que no lleva la mascarilla, yo diría que hace muchísimos días que no veo a nadie sin mascarilla, otra que es que haya personas que la lleven mejor o peor, que la lleven mejor puesta en la nariz, pero lo cierto es que somos muy cumplidores los españoles y en cambio te magnifican el pequeño caso de unos jóvenes que en una fiesta que no sé qué, y te lo sacan hasta la saciedad 500 veces. Qué malos son, que con esto fíjate lo que ha pasado, cómo se va a expandir. Criminales absolutos. Totalmente, que es algo muy minoritario, no es la mayoría ni mucho menos. La prueba está, yo estos días he tenido que viajar por razones de salud, por unos tratamientos que me han tenido que hacer, el que he viajado a León, y te puedo decir que las carreteras estaban vacías, vacías, solamente había camiones y camiones y el camioneta, vamos a furgonetas de estas de transporte urgente. Vehículos particulares prácticamente ninguno. Por supuesto, lleva con todos mis certificados como tiene que ser, ¿no? Pero te quiero decir que la gente está cumpliendo al máximo, al máximo. Entonces, primero culparnos a nosotros, pero esas imágenes negativas y cómo se expande, fíjate lo que pasa en otro país, y mira que en India, y mira que no sé qué, y mira que no sé cuánto, al final a muchas personas eso les enferma. Eso, y sobre todo personas vulnerables, vulnerables físicamente, vulnerables psicológicamente, que al final, pero al final todos caemos en, aunque no seamos especialmente vulnerables, a base de repetírtelo, te termina calando. Porque es verdad que es que eso afecta, lo mismo que hablamos del placebo, el efecto nocebo afecta psicológicamente de forma tremendamente negativa a la sociedad, a las personas. Como tú dices muy bien, es una manera de informar psicológicamente a un pueblo. Sí, que no significa que haya que ocultar la enfermedad, ni mucho menos, pero tampoco Pero machacar todo el día. magnificarla. Que es que estamos hablando de eso, de media hora que dura un telediario, 25 minutos es del coronavirus, que llega un momento que, como me dicen muchos amigos, dice, mira, prefiero poner los dibujos animados, porque, con tal de que no me sigan dando la paliza, que parece que esto ya es hasta intencionado, ¿no? Porque si no, nadie se lo puede explicar. Pero bueno, también hay, aparte de interés, hay adicción, porque la gente pide y pide y pide. De hecho, yo en los vídeos que he hecho en el canal, que he hablado de esto, del bicho, como yo le llamo, digo, para evitar la censura, aún así han censurado. La diferencia de eso es con respecto a los que no hablo de eso, la gente sigue teniendo un interés enorme. Y sea un programa de información pura y nueva, como es el informe COVID de Iker, o sea, un informativo en el que nos repiten una y otra vez lo mismo, la gente quiere consumir. Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que hace Iker, de dar una información serena, con verdaderos expertos. Y otra cosa es que en un programa casi hasta del corazón, unos tertulianos, que ninguno es científico, que ninguno es médico, que ninguno es virólogo, y te están soltando una serie de parrafadas, de recomendaciones, de discusiones, que es que no van a ningún sitio, pero es al final hablar del mismo tema, que por supuesto no se trata de ocultarlo, no se trata de que no haya que dar consejos, una vez más, que los deberían dar esas personas solventes y capacitadas. ¿Qué es lo que lleva Iker al programa? ¿Qué es lo que lleva Iker al programa? Personas, pues que ves, todos doctores, personas muy reconocidas, como nuestro compañero Tomás Camacho, por ejemplo, pero cada vez hay más que se han unido a este pequeño grupo de formadores de verdaderamente de sociales, que son los que está llevando Iker. Pero el otro ya es una matraca casi insufrible, ¿no? O sea, de forma constante, que como digo, no hay que ocultar lo que está pasando, por supuesto, hay que informar, pero otra cosa ya es esa saturación de información que enferma, que hay personas mayores que hay que decirle, mire, dejar de ver estas noticias porque es que te van a llevar a la tumba solamente esta avalancha de información tan sumamente negativa a la que estamos sometidos de manera permanente. Y ojo, esto por supuesto no es ser negacionista en absoluto, porque tú y yo conocemos casos muy cercanos de personas que han sufrido la enfermedad y de amigos míos, de personas de mi edad, que sus padres han fallecido a causa del coronavirus. Por supuesto, no se trata de negar nada, pero tampoco de que nos lleve más a la tumba todavía, precisamente a base de este machaqueo constante. Eso es, no voy a ahondar en lo otro porque coincido plenamente contigo, no solo por amigos,
sino por muchos amigos y amigas, sobre todo médicos, ATS, personal sanitario. Con algunos tengo una estrecha relación y con otros he estado muy en contacto y me han contado casos. Ojo, aún diciéndome muchos de ellos, sí, es que realmente otros años ha habido muchas infecciones y ha habido muchos problemas graves y ha habido muchas muertes, pero las anomalías patológicas que hemos visto en este caso son específicas. En eso es en lo que mucha gente que lógicamente reaccionan críticamente ante lo que se les dice, no conocen, porque no han tenido esa experiencia que has tenido tú, a tu manera, he tenido yo la mía, de hablar con médicos objetivos, imparciales, muchos de ellos, que me han contado la casuística vivida por ellos en primera persona o vivido por sus compañeros y compañeras que estaban en primera línea, como ellos. Tengo 4 amigas que no estuvieron en primera línea, una sí, el resto no, pero que Sí. dieron síntomas, y síntomas, no solamente cayeron positivo, y sus parejas también. O sea, Claro. es una Pues realidad. mira, si me permites también recordar, por Por supuesto, a todas las personas que han luchado por defender la sociedad en esta pandemia. Estamos hablando, por supuesto, de todo el personal sanitario. Estamos hablando también incluso personal de limpieza, que se nos olvida muchas veces. Estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el esfuerzo que han hecho todas las policías, empezando por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estamos hablando del Ejército, que podía haber hecho incluso más si se hubiera querido contar más con él, que yo creo que alguien se empezó a preocupar de la eficacia que estaba mostrando el ejército, sobre todo en la primera oleada. Permítame que te Y no ha interrumpa, tenido Pedro. probablemente la suficiente trascendencia toda la labor que han hecho. Debemos haber recordado a todas estas personas que se lo merecen y sobradamente. Perdón, no te quiero interrumpir ahí, es decirte que, claro, como tú eres militar, puede haber gente que diga, es parte interesada, pero gracias a que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, bueno, eso sí, como se llama, ¿no? Se Sí, colocó en primera fila, fue donde nadie iba y fue a las residencias, es donde tuvimos realidad de esa verdadera masacre. Eso sí que es un holocausto. En las residencias, alguien muerto y quien compartía habitación con él todavía durmiendo en la habitación de al lado. Le debemos al ejército el haber tenido una información fidedigna sí. de eso y se hayan evitado muchas más muertes. Como yo les conozco muy bien, empezando por el teniente general que manda la Unidad Militar de Emergencias, Luis Martínez Mejide, que fue profesor mío en el curso de Estado Mayor, que fue compañero mío en Estrasburgo, que le tengo un aprecio porque es una persona extraordinaria, ya no solamente como profesional, sino también como ser humano, y te puedo garantizar, porque he hablado con él por teléfono, que el esfuerzo que ha hecho personal, toda la unidad militar de emergencias por hacer lo mejor posible, y que además hay que pensar que es que los militares estamos preparados para la peor de las crisis, que es la guerra, para el caos total. ¿Cómo no vamos a estar preparados para una situación de esto? Tenemos personal, en cada batallón hay una sección de sanidad, en cada compañía hay un pelotón de sanidad, todos recibimos instrucciones, además, digamos, una formación muy importante, notable en todo lo que significa pues, primeros auxilios, es decir, que estamos preparados, por supuesto, hay un cuerpo militar de sanidad, preparados para este tipo de eventualidades. Y yo creo que todavía se nos podía haber contado más con nosotros y lo hubiéramos hecho los militares encantadísimos, porque estamos para eso, para servir a la sociedad Servir y y proteger precisamente en estos momentos de caos. realmente es un lema que los militares por encima a la cabeza de otras fuerzas de seguridad, realmente cumplen ese lema de servir y proteger, cosa que, por cierto, se critica que no hacen otros gremios. Pero bueno, no voy a meterme en esos berenjenales. Eh, Hay algo que mencionas también en tu libro, El dominio mental. No es destriparlo, porque estamos hablando solo de uno de los muchísimos capítulos que lo componen, y es la antinomia que se ha dado y que se sigue dando ahora entre seguridad y libertad. Seguridad contra libertad. Es decir, quiero estar seguro, no salgo de casa, quiero estar seguro, me pongo la vacuna, etcétera. Mientras que quiero ser libre, no me voy a poner lo que usted me dice y no me van a restringir mis libertades y voy a seguir trabajando. Cuéntanos algo Mira, sobre esto a nivel de manipulación mental. lo primero que debemos decir, Enrique, es que no hay libertad sin seguridad, evidentemente, ¿no? En todos los órdenes, empezando por la seguridad física. Pero también es verdad que la seguridad no nos puede llevar a perder absolutamente la libertad.
porque al final esa es la esencia del ser humano, ¿no? Entonces hay que compaginar, hay que saberlo compaginar también, por supuestísimo, ¿no? Pues un poco, por supuesto, lo mismo que hay que compaginar, lo que hemos comentado ya, la sanidad, la parte sanitaria con la parte económica, porque si la economía se hunde, también la gente se va a morir de hambre. Y pensamos ahora mismo cómo lamentablemente se están incrementando estas colas del paro, incluso con personas muy bien formadas, muy capacitadas. Lamentablemente personas mayores que tienen muy difícil, muy tristemente, pues incorporarse al mercado laboral, reincorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, hay que compaginarlo, hay que saberlo compaginar. Y es verdad que en circunstancias excepcionales pues podemos perder cotas o cuotas, mejor dicho, de nuestra libertad. Pero ojo, que esto sea temporal, que alguien no vaya a tener la habilidad de que esto se vaya también a mantener en el tiempo, que nos recuperen todas nuestras libertades, empezando, una vez más, por la libertad de expresión, que no se puede cercenar bajo ningún concepto en un sistema democrático. Así es, Pedro. Nos mencionas en tu libro otra cosa y ya brevemente, porque te he robado demasiado tiempo y además porque va a haber un problema con la edición de este vídeo si es tan excesivamente largo. Y es ese lema que está flotando en el ambiente de prohibido dudar. Sí, bueno, lo primero de decirte que no me has entretenido y molestado en absoluto, que yo estoy totalmente encantado y súper agradecido de que hayas contado Agradecido yo a conmigo. ti. Eso Claro, ante ¿por todo. qué verás? ¿Por qué dudar? Porque hay quien dice, bueno, es que esto de dudar es propio del nihilismo, podemos caer en ello, pero no, yo digo lo contrario, es que la duda, como ya nos decía Descartes, es lo que nos hace sabios. Y precisamente, ¿qué significa la duda? Significa que tenemos que tener un momento de introspección, un momento de meditación, de intentar frenar el mundo, por así decirlo, e intentar pensar si de verdad lo que estamos haciendo, los caminos por los que nos están llevando, es algo que estamos decidiendo por nosotros mismos, es algo que de verdad coincide con nuestras necesidades y con nuestros intereses, o por el contrario, son necesidades e intereses sobre todo de otras personas o de otras instituciones. Esa es la duda. La duda es el momento de la reflexión, que ante esta avalancha de información de todo tipo, esta sobreinformación, esta desinformación que hay por todos los lados, que dudemos y que además de todo aquello especialmente, que sea muy emotivo, muy llamativo, que nos lo repita muchas veces, porque casi seguro que va a haber una intencionalidad detrás. Ese es el dudar, Enrique. Y eso es lo que nos enriquece como personas, lo que nos enriquece como seres humanos y que nunca debemos dejar de dudar, que no significa cuestionar todo, por supuesto, todo el sistema, pero sí tener ese momento de reflexión o tener datos, pero que los análisis los hagamos por nosotros mismos después de esa profunda meditación, de esa profunda introspección. Es clarísimo. Mira, hay otro tema. Bueno, en tu libro hablas, por supuesto, de el control físico del cerebro, de la mente, cuyo origen se lo debemos a un español, dicen ahí, le llaman doctor J. Delgado, o José Delgado, José Manuel Rodríguez Delgado, al que tuve la oportunidad de conocer, entrevistar varias veces, estar en su casa. ¿Por qué mencionaba eso? Bueno, porque hay algo de lo que te hablas en el libro que hablamos en este canal por primera vez con alguien que fue ayudante del doctor José Manuel Rodríguez Delgado, mi buen amigo y profesor durante 40 años en la Facultad de Medicina, en psiquiatría, profesor emérito, José María Poveda. Él daba toda una descripción de lo que significaba psicológicamente cada cosa. Ponte la mascarilla, tápate las manos, no toques, no abraces. Nos hablas en el libro de la psicología de las mascarillas. Insisto, esto es algo de lo que hablamos a su manera ya a finales de abril con el doctor Poveda, pero cuéntanos qué es para ti, qué implica a nivel psicológico el llevar la mascarilla. Claro, porque al final es lo que entramos es lo que también pongo en el libro, en el dominio mental, lo que hablamos del estado terapéutico, que es el estado en el que te convence de que tú eres torpe, de que eres un inútil, de que eres poco inteligente y de que tiene que ser el que se responsabilice de las decisiones que tienes que adoptar, ¿no? Y entre otras cosas es verdad que la psicología, que tampoco lo vamos a desvelar todo, la psicología de la mascarilla es muy interesante, porque la mascarilla al final nos anonimiza, es decir, nos hace anónimos, una mascarilla
que se impide que se conozcan nuestros gestos faciales, con lo importante que es el lenguaje no verbal, lo que gestionamos con esta parte además de la cara tan importante más allá de los ojos, y por tanto, pues no deja de ser una manera de limitar también nuestra expresión, que ojalá pronto nos la podamos quitar. Pero fíjate, si me permites también, Enrique, ¿cuándo nos vamos a quitar la mascarilla? Y tú y yo lo hemos hablado alguna vez. ¿Cuándo nos la vamos a quitar? Este año que Porque viene no. no, es que por esta regla de tres la podemos tener para siempre, porque es que se nos ha olvidado que otros años solo solo el virus de la gripe estacional causaba 800.000 o más contagiados, de los cuales tenían que ¿Y ingresar, cuántos muertos? claro, de los cuales tenían que ingresar más de 50.000 personas en los hospitales y fallecían al menos 15.000 personas Al todos mes. los años, solo en España, solo de la gripe, pero podríamos hablar de otros virus, que pensemos que en el mundo debe haber como más de 300.000 virus, ahora mismo, que muchos de ellos afectan gravemente a la salud de las personas. Pero además, fíjate, por la contaminación, mañana nos puede decir, oye, mira, pues sigue con la mascarilla, porque así no te va a afectar la contaminación que hay sobre todo en las grandes ciudades, o simplemente porque cuando tengas un catarro, sin más, pues así no estás tosiendo, no estás estornudando que te vea nadie, que puedan salir también aerosoles, en fin. Es decir, que ojito, porque puede que la mascarilla no nos la quitemos nunca, o por lo menos de manera permanente, o sea, o por lo menos que se quede instaurada al menos para parte de la vida social. Y también, a lo mejor, pues es algo que los ciudadanos pues perder pues esa sociabilidad, que lo podemos enlazar con tantos otros temas, que también esas tendencias del teletrabajo, el dinero digital, las compras online, que al final es pérdida de sociabilidad, que al final es pérdida también de ser humano, la pérdida del alma de la persona. El alma de la persona. Tú sabes muy bien el gruñido que me surge del alma cuando en alguna ocasión he dicho en el estudio llegábamos todos con la mascarilla, me voy a quitar el bozal, provocando vuestras risas, porque, claro, para mí también tiene esa significación de calladito estás mejor. En fin, para no enrollarnos mucho más, como tocas tantos temas en tu libro, ya más adelante ojalá que nos puedas conceder otro buen rato como este, otro rato más breve. Ahí te planteas no solo la posibilidad que ya has mencionado, que esto pudiera convertirse en un modelo a imitar, sino si a través de todos los medios del dominio mental vamos de forma ya inmediata hacia un mundo feliz como el de Huxley o como el de Sí, 1984. sí, fíjate, yo suelo decir que vamos a una mezcla de tres libros que eran distópicos y que han sido ya superados en la actualidad y lo van a ser mucho más, que sería El mundo feliz de Huxley. Podríamos hablar de lo que significaba, por ejemplo, el soma, esa droga para tener entretenida a la gente. Podríamos hablar, por supuesto, de 1984, de Orwell, por cierto. Hace poco me mandaron una pintada que había en una pared que ponía COVID-19 y alguien había añadido 10.000, o sea, había nacido el 8 y el 4, COVID 1984, porque en cierto modo es así. Bueno, bueno, Es muy bueno, porque muy fíjate lo que significaba, por ejemplo, todo lo que nos cuentan en 1984 ha sido ya superado actualmente, entre otras cosas, todos los sistemas electrónicos de vigilancia. Pero también el otro libro que creo que encaja en ese triunvirato, por así decirlo, en esta trilogía, que sería Fahrenheit 451 de Bradbury. Con lo cual, que lamentablemente toda esta inmersión, este enganche que tenemos en los medios electrónicos, empezando por el móvil, con estos microvídeos de TikTok, con todas estas cosas, hace que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, estén dejando de leer. Con el riesgo que eso tiene, Enrique, porque lo que nos proporcionan es un entretenimiento estéril, vacío, que no nos perfecciona como personas. Lo que nos perfecciona es la lectura. Y curiosamente o tristemente, cada vez se está leyendo menos y se recurre más durante muchísimas horas a esa distracción absolutamente vacua. Sí, pero no solamente eso, que estamos todo el rato con el móvil en la mano, sino algo que él comentaba en un programa con Iker, no sé si al final eso salió o no salió, y es cómo ya el simple hecho de que como el papel contamina, resulta que todavía en la mayoría de las bibliotecas, yo acudo a algunas, puedes ir y consultar el libro, pero muy puntualmente, pero en otras, como la de mi pueblo,
No puedes, o sea, te tienen que llevar el libro en una bolsa y desde luego los libros los dejan en todas las librerías muy cuerdamente. Sí, un tiempo al ralentí. O sea, cada vez se va a leer menos, no va a ser necesario quemar los libros. Les vamos a tener miedo y por lo Así tanto es. el libro va a fallecer de cáncer. No voy a decir de enfermedad natural, sino de este cáncer. Esperemos que no, Enrique. Ojalá. Pues Enrique, ya llevamos 2 horas. Sí, sí, no, por Se eso nos ha pasado el tiempo volando. agradecerte muchísimo. Yo encantadísimo siempre Espero poder contigo, gran manejar maestro. esto y poder hacer los trámites pese a lo largo que ha sido. Gracias infinita, Pedro Baños. Además de los 2 libros anteriores, de verdad, habrá algunos a los que no os interese la geopolítica, etcétera, pero estoy seguro de que a todos, sin excepción, os interesa cómo nos dominan y pueden dominarnos aún más mentalmente. Por supuesto, habla de 1000 cosas más, entre otras, de toda la aplicación bélica de la mente, o sea, desde la tecnología hasta la parapsicología. ¿Es una enciclopedia? No. Es un compendio tan extraordinariamente documentado como ameno. Muchas gracias, Coronel Baños, y a tus órdenes siempre. Pues muchísimas gracias y yo a las tuyas, que me queda mucho por aprender de ti, maestro Enrique. Así que ya sabes, te mando un abrazo virtual y por supuesto siempre a tu disposición para cuando quieras. Un abrazo enorme y gracias de nuevo, Pedro.